Y ahora sí estamos grabando. ¿Ya? Muy buenas tardes, queridas estudiantes. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla y vamos a ver esta segunda ronda, ¿no? De 3, ¿ya? Que tiene que ver hoy con los tipos de evaluación y con las tendencias actuales, ¿ya? Para mi gusto, las tendencias actuales van a marcar mucho la diferencia, porque ya hay muchos establecimientos que han adoptado estos nuevos paradigmas de evaluación. Les voy a llamar paradigma porque no son técnicas, ya no son nuevos instrumentos, sino que son miradas, son corrientes de evaluación nuevas. Me explico, ¿cierto? O sea, no es que veamos algo nuevo, sino que tiene que ver con transformaciones puntuales a las evaluaciones, ¿ya? ¿Sí? Bueno, ahí está, como les digo, el tema número 2, ¿cierto? Que son los tipos de evaluación y las tendencias educativas actuales. Estamos todavía en la unidad 5 eh, y eh, que tiene relación, obviamente, con la evaluación, ¿ya? Respecto a la clase pasada, ¿quedó alguna duda, alguna consulta después de todo lo que hablamos? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ya, perfecto. El resultado de aprendizaje de hoy es distinguir componentes, fases, tipos de evaluación educacional desde una perspectiva actualizada. Eso es lo importante, ¿ya? Lo importante siempre en todo lo que es posgrado es la actualización y profundización, ¿cierto?, de contenidos que nos puedan servir y nos sean de toda utilidad al día de hoy, ¿ya? Los contenidos principalmente, los tipos de evaluación y las tendencias actuales. Ya eso es el contenido medular, por lo menos para la sesión de hoy. La clasificación, ¿cierto? Y las tendencias evaluativas en la actualidad, ¿ya? Vamos a, como actividad formativa, ¿cierto? Pero esto lo voy a explicar al final. Vamos a proponer una secuencia evaluativa, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer el día de mañana y lo van a exponer, ¿ya? Va a ser a modo de exposición a través de Zoom. Por eso que mañana vamos a dejar una hora puntual para esta presentación, así como de unos 5 minutos por cada una. ¿Les parece? ¿Ya? Bueno, obviamente me imagino que conocen tipos de evaluación, instrumentos de evaluación, pero ¿conocen algo de las tendencias actuales de evaluación? Puse evolución ahí. De evaluación. ¿Alguien conoce cuáles son las nuevas tendencias? ¿No? Tienen que ver con la evaluación para el aprendizaje, ¿o no? Claro, claro. Pero incluso va más allá yo diría que va más allá del aprendizaje en términos de proceso cognitivo, ¿ah? Ah, Pero sí, claro, claro. pero Sí. está considerado la evaluación para el aprendizaje porque es más rigurosa en cuanto a ampliar los parámetros de evaluación, ¿ya? Eh, Vamos a ver un video ahora, ¿ya? Brevemente, y lo vamos a comentar, ¿ya? ¿Lo ven? Todavía no. Todavía no, ya. Precisamente ahora hay niños dando sus primeros pasos, ¿Escuchan bien? mientras que otros millones no. Se escucha, pero no se ve. ¿Ahora se ve? ¿No? ¿No No, se ve? está todavía el power. Está todavía el power. Quizás no ha compartido la pestaña. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, ¿ahora? Ahora sí. Ya. En nuestra práctica cotidiana utilizamos distintas formas de evaluación. Una de ellas es la evaluación formativa.
Podemos reconocer la evaluación formativa como un proceso en el cual profesores y estudiantes recogen evidencias del aprendizaje para tomar decisiones a tiempo respecto a cómo seguir avanzando. Modificar el proceso de enseñanza según las necesidades de los estudiantes es complejo, pues es difícil saber qué está ocurriendo en la mente de cada uno. La evaluación formativa permite observar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma completa al hacer visibles 3 momentos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo podemos seguir avanzando? En evaluación formativa, el profesor hace la meta comprensible y visible para todos sus estudiantes, de modo que se transforme en una meta compartida que nos indica hacia dónde vamos. Además, se utiliza estrategias de evaluación para que estudiantes y profesores puedan determinar dónde están en relación a las metas de aprendizaje propuestas y puedan conocer si todos están comprendiendo. Y en base a esta información puedan tomar decisiones respecto a cómo seguir avanzando. La evaluación formativa impacta en los aprendizajes porque al hacer visibles estos 3 momentos, pueden tomar decisiones y responder oportunamente a las necesidades de aprendizaje. La evaluación formativa nos ayudará a enfrentar este desafío. Te invitamos a conocer más información en www.evaluacionformativa.cl. Ya, ¿por qué les puse este video? ¿Qué tal, amigos de Total Pedagogía MX Pedagogía? Sean bienvenidos a un video. Ya, ¿por qué les puse este video necesariamente? Porque la evaluación formativa en realidad se está convirtiendo en la base, ¿cierto?, de lo que son las tendencias actuales en evaluación, ¿ya? Más allá de todos los procesos, ¿cierto?, que pueden quedar consignados en una evaluación sumativa que siempre va a ser más favorable, incluso más cómodo para el docente, la evaluación formativa es la más completa de los tipos tradicionales para poder evaluar, ¿no? Bueno, también me di cuenta en la participación de los foros, ¿no? Con las respuestas de la gran mayoría de ustedes. Obviamente lo ideal sería una evaluación formativa porque tiene un mayor seguimiento, ¿cierto? Y podemos corroborar todos los procesos de aprendizaje, ya en distintos momentos, ¿no? Pensando en un inicio, ¿cierto? Que pudiera ser o pudiera ser apoyado en un diagnóstico en su desarrollo como en su etapa final, ¿ya? Si tuviéramos que hablar, ¿cierto?, de los tipos de evaluación, bueno, me basé en este modelo, ¿no?, de María Antonia Casanova, ¿ya? Y se los voy a mandar. Y lo vamos a ver dentro de lo siguiente, ¿ya? Se estiman por la funcionalidad, ¿cierto?, que puede ser sumativa, formativa, ¿ya?, diagnóstica, etcétera, por su normotipo, ¿ya?, nomotética, ideográfica, normativa, criterial, ya lo vamos a ir analizando, por su temporalización inicial, procesual, en desarrollo, ¿cierto?, final, y por sus agentes, ¿no?, por quienes lo evalúan, la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, ¿ya? Sin lugar a duda que el video nos invita a la evaluación formativa, ¿ya?, producto de este seguimiento constante y permanente con los estudiantes, pero de alguna manera las nuevas tendencias también hacen mucho más partícipe al estudiante de lo que es la evaluación. Yo sé que muchos docentes tienen un poco de temor, ¿no?, de hacer partícipe a los estudiantes por un tema de confianza, incluso de criterio o de la misma maduración. Pero fíjense que hay una problemática al respecto, porque hay profesores que sí otorgan estas confianzas, pero el profesor también puede medir estas confianzas con sus estudiantes. De alguna manera, muchos casos exitosos tienen una constante, que es hacer protagonistas a los estudiantes, ¿ya? Y uno puede ver que hay profesores que no, que son muy unidireccionales para la evaluación, porque claro, porque sienten que se han formado, ¿cierto? Sienten que están preparados para poder evaluar, y claro, y es verdad, o sea, cada uno de nosotros estudió pedagogía, tuvo una larga carrera, ¿cierto? Pero siente que democratizar un espacio
sobre todo de evaluación, donde hay una calificación de por medio, yo entiendo que puede existir cierta reticencia, ¿ya? Pero las tendencias actuales nos invitan a otra cosa, nos invitan a ser incluso más colaborativos y más democráticos con los estudiantes para poder evaluar. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. ¿Sí? Ahora, la funcionalidad, bueno, tiene que ver con los tipos tradicionales que nosotros conocemos, ¿no? Las pruebas de diagnóstico, la sumativa al final de los procesos, la formativa que siempre ha sido como la mejor mirada, pero la que también implica mayor trabajo, ¿ya? Y la formadora, ¿ya? La formadora, que ya son palabras mayores y pareciera ser que está al alcance de muy pocos profesores por las condiciones, ¿cierto?, que tienen y por el ambiente en el cual se está evaluando, se está formando, ¿ya? Principalmente. Pero la formativa pareciera ser hoy por hoy la ideal, también lo leí en el foro, ¿ya? Y bueno, muy buena respuesta, por cierto, muy buen desarrollo. Respecto de la funcionalidad, ¿no? La sumativa obviamente determina el valor de un producto final, porque se evalúa al final de un proceso, ya se evalúa en etapa, una etapa completa, ¿ya? Y lógicamente se aplica en un momento concreto y final. La gran mayoría de los docentes realizan evaluaciones sumativas, ¿ya? De final de proceso. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad no podemos desconocer que existe una sobrecarga de trabajo, que el profesor puede ir mirando, puede ir guiando, puede ir orientando a sus estudiantes en la medida que va avanzando con sus contenidos. Eso lo tenemos muy claro, ¿cierto? No conozco ningún profesor que no haga una evaluación sumativa, por ejemplo. Ninguno. O sea, todos los profesores ocupamos evaluaciones sumativas, y además que piensen ustedes, en un colegio o en una universidad también existen calendarios de evaluación. Entonces, todos los profesores estamos como sujetos a ese ordenamiento que entrega quienes dirigen el proceso. No sé si les ha pasado. Me imagino que a todas les ha pasado, ¿no? Que le digan, mire, ¿sabe qué? Aquí están las reglas y aquí están los momentos. Se lo han dicho, ¿no? Sí. Yo creo que a todos, ¿o no? Y estamos sujetos a eso, entonces, y pensamos inmediatamente en lo sumativo. Ahora, o sea, así como una humilde sugerencia, estas evaluaciones que son acumulativas, uno las podría ir aprovechando como evaluaciones formativas, ¿ya? Finalmente, ¿ya? Uno podría un poco jugar con esto en la medida que uno pueda, en la medida que uno pueda profundizar, digamos, en cómo van los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿ya? La formativa, bueno, como les digo yo, es la ideal en ese sentido, porque, claro, se valora un proceso, es mucho más continua, se obtienen los datos en un periodo de tiempo que es mucho más acotado, ¿ya? Se puede ir mejorando, uno puede tener un seguimiento más concreto con los estudiantes, uno se va adecuando con las personas, ¿cierto? Con los estudiantes, ¿ya? Y además permite tomar decisiones en lo inmediato, porque uno va barajando, ¿cierto? El nivel que uno va alcanzando. También nos sirve a nosotros para medir la exigencia. Eso es súper importante, para medir los grados de exigencia o de profundidad en términos de los contenidos de la área en las que yo estoy involucrado. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Clarito? ¿Sí? Ya. Bueno, acá hay unos procesos que la misma agencia de la calidad, en la que vimos el video, ¿cierto? Nos presenta, ¿no? En términos de lo ideal. Yo sé que siempre se presentan ideales que son difíciles, ¿cierto?, de concretar, ¿ya? Que tiene que ver con estas preguntas, ¿no? Hacia dónde vamos, dónde estamos y cómo seguimos avanzando. O sea, tiene que ver con este compartir las metas de aprendizaje, con clarificar el criterio de logro, ¿cierto? Eso depende mucho del contexto en donde uno realice clase. ¿Dónde estamos? Tenemos que ver esta recolección de evidencias, tenemos que interpretar esta evidencia, tenemos que identificar estas brechas de aprendizaje. Ustedes saben muy bien que dentro de
dentro de un curso, ¿cierto? Dentro de un curso, todos nuestros estudiantes son distintos. Algunos avanzan mucho más rápido porque tienen habilidades, ¿cierto? Habilidades más desarrolladas y otros no. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir midiendo, ¿ya? Midiendo de acuerdo a esta realidad que uno tiene, a este universo, ¿cierto? De estudiantes que tiene, cómo podemos ir evaluando también, ¿ya? Porque yo no le puedo exigir lo mismo a una persona que tiene una habilidad diferente, ¿ya? Porque no va a alcanzar lo propuesto finalmente. Entonces, uno como profesor también tiene que ser, uno puede ser exigente, pero también tenemos que tener un grado de flexibilidad respecto de aquellos que avanzan más rápido y otros que no logran avanzar en la medida que nosotros estimemos. Yo sé que a todos les ha pasado y más de algún plan remedial hemos tenido que resolver, sin lugar a dudas en nuestra área. Me imagino que sí. ¿Tienen alguna experiencia de esta aplicación de planes remediales en algún momento? ¿Alguien que quisiera compartir en algún momento, así como que tuvo que aplicar un plan remedial porque en realidad no había cómo, digamos, avanzar con estos resultados de aprendizaje esperados? ¿No? ¿A alguien le pasó? Si no, no hay problema. No, ningún problema. Gladys, pero tiene apagado el micrófono. Que no fue propiamente tal un plan remedial ¿Ya? lo aplicado. Lo que pasa es que acontece, no sé si pasará en todas las universidades, pero hoy día los jóvenes cuando vuelven a la presencialidad tienen bastante dificultades, digamos. Claro. Asumen, pareciera que esta asunción de multitareas en la virtualidad quisieran repetirla en la presencialidad y no se puede. Entonces ellos tenían, se les pidió, era una asignatura de responsabilidad social y se les pidió que hicieran un proyecto como grupo, que eran 9 personas, 9 estudiantes, ¿Ya? ya, de un proyecto de aprendizaje y servicio, lo hicieron, de repente algunos iban, no iban, la cosa es que llegó el momento de la evaluación sumativa y ¿Ya? fue un desastre, ni siquiera se habían preparado para hacer la presentación y se les había avisado. Entonces lo que optamos fue decir, bueno, ustedes se organizan y tienen una nueva oportunidad. Lo que tienen que hacer es esto es lo primero es que organizarse tiene que ver con un tema actitudinal, por eso que no hubo nada remedial respecto a lo cognitivo. Y llegó la segunda vez y de los 9 aparecieron 3. Con una cuestión no muy acabada. Entonces ahí ya sencillamente se les dio la última oportunidad, se les retroalimentó y se les dijo, de aquí, era viernes, de aquí al lunes ustedes presentan el proyecto, pero no hay más, porque se cerraban las actas además. Claro. Y aconteció que de los 3 que fueron, no, de los 4 que fueron, 3 asumieron la tarea. Y el resto, no fue, te das cuenta de un tema actitudinal y ahí Sí. es bien complejo, porque tiene que ver con la formación en responsabilidad social. Incluso es más, hubo una estudiante que fue el 10% a clase, que fue, sí, le reconocemos que fue la idea, ella ideó el proyecto, de la idea, Ya. pero nunca Ya. más asistió. Y ella se reprobó por asistencia. Y entonces se quejó el jefe de docencia, que no le correspondía esa nota, que le correspondía una nota mucho más de los que habían participado. Yo hablo con dedito. Entonces, esas situaciones, ¿qué haces tú? ¿Qué hago? ¿Qué se hace? Cuando ya se están formando, no hay ningún compromiso con el aprendizaje. No, es un temazo hoy día. No, es que yo creo que hay dos temas allá, Gladys, yo creo que hay dos temas súper importantes. Primero, la pandemia, que es un caso aparte, un caso muy, muy puntual que todos hemos afrontado y que en realidad acentuó un retroceso súper grande, ¿no? En la formación en general, ¿ya? Pero yo creo que el tema de la pandemia, yo lo dejaría así como stand-by, porque si no estaríamos hablando, digamos, muchísimo de todas las consecuencias, ¿cierto?, nefastas que dejó en la formación. Pero hay otro tema, Gladys, que hoy día igual vamos a compartir en un ratito más, que tiene que ver con esta evaluación responsable y colaborativa, ¿ya? En donde el profesor y el estudiante se tienen que sentar, o sea, es lo ideal, es lo que se plantea en la tendencia actual, ¿no? Me estoy como adelantando muchísimo, ¿eh? Pero
pero la tendencia actual nos dice que en el fondo el docente se tiene que sentar con el estudiante a negociar en el fondo lo que se ha hecho. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las evaluaciones, no sé, pues, imagínense un niño que ha estudiado un montón y que tiene que salir a una exposición oral y queda en blanco. Y yo lo tengo que evaluar con la nota mínima porque no es capaz a lo mejor de hablar, de expresar una idea, aún sabiendo que en todo el proceso él se preparó y todo. Entonces, también pueden resultar de este montón de conjunto de relaciones, ¿no? Un montón de situaciones que también sean injustas para el estudiante. ¿Ya? Y uno como profesor, no así en la educación superior, pero por ejemplo en el aula, en el colegio, uno es testigo de los chicos que sí le colocan empeño, que sí trabajan, ¿cierto? Y que después misteriosamente a lo mejor les puede ir mal porque eligieron un mal grupo, porque se quedaron en blanco, ¿cierto? Porque, por un montón de razones. Entonces, esta flexibilidad no puede ser un libertinaje, digamos, de llegar y rifar, digamos, calificaciones, porque no es así. Esta colaboración entre el docente y el estudiante tiene que ser muy responsable, porque, por ejemplo, en el caso de Gladys, ¿por qué el estudiante, a lo mejor, por qué el estudiante que a lo mejor fue súper poco a clase, que se le ocurrió una idea, por ejemplo, un proyecto social, ¿por qué ella, a mí yo como profesor me hubiera encantado escuchar al estudiante los fundamentos que tuvo, o que tiene para decir, oye, yo merezco mejor nota cuando asistí un 10, un 20% a clase, y solamente di un par de ideas, digamos, que fueron importantes, pero, o sea, a mí me hubiera encantado escuchar, o incluso yo hubiera con ella realizado una autoevaluación, y con sus compañeros una coevaluación también, o sea, de manera que tengamos una rigurosidad también en la evaluación, porque de repente, bueno, somos humanos, igual no podemos equivocar, igual nos podemos salir de contexto, nos podemos salir de criterio, y decir, oye, pero si yo hice las cosas tan bien, porque uno de repente cree que está haciendo las cosas súper bien, ¿ya? Y resulta que de repente uno no la está haciendo tan bien. O por el contrario, perder el balance y decir, oye, ¿saben qué? Yo siento que no he hecho nada, o que he hecho poco, y resulta que su aporte fue súper importante, ¿ya? Por A esa razón, ¿ya? Y ojo que acá ni siquiera estamos incluyendo elementos socioemocionales, pero sí estamos incluyendo valores. Y ahí el colchón, digamos, se pone un poquito más importante para poder establecer bases, ¿cierto?, de cómo nos debemos comportar, porque cuando yo les digo que ser flexible no significa tener una libertad de andar rifando calificaciones, quiere decir que uno también hace responsable al estudiante de la evaluación que tiene, sobre todo de su calificación. Jorge, yo quería comentarte algo. Dale. ¿Apagaste el micrófono, Teresita? No escucho nada. Gladys, ahí sí, ahora sí. Lo que tú hiciste, esa actividad con los alumnos, era con nota, ¿cierto? Estaba con mute, Gladys. El micrófono, Gladys. Sí, la Sí. presentación del proyecto era la parte sumativa, pero durante todo el semestre fueron abonando al proyecto. Ah, Tenían ya, que perfecto. presentarlo, nada más. Ya, la presentación era con nota también, sí. O todo, en La realidad. última sí, clase a clase íbamos avanzando junto con ellos y lo íbamos retroalimentando. Ya, perfecto, sí, dándolo porque final. a mí me pasa cuando yo doy una tarea en mi clase de inglés que hagan, por ejemplo, estamos viendo el verbo to be y hay un texto muy cortito de una persona que lo utiliza, así como que habla de ella, como de su hermano, qué sé yo, lo que hacen, o el papá que trabaja, algo muy cortito. Yo le digo, ese mismo texto, háganlo con su información similar, no tienen que ocupar las mismas palabras, hablan de su familia, lo que hacen, y le dejo como el verbo to be. I am, no sé, my name is, I am tanto, bla, bla, bla. Y todo eso, ya, lo dejé como tarea. Yo quería como para que lo practicaran, porque había que avanzar en eso, estaba muy atrasado. De 42 alumnos, 3 lo hicieron, 3. Y yo creo que fue porque no lo hice con nota, o no dije nunca que era con nota. Entonces, siempre hay alumnos como 2 niñas, generalmente las niñas, o sea, en inglés me pasa que son como las niñas las que están bien metidas en el tema, y lo hicieron súper bien y creen que se lo revisara y están súper atentas, pero nadie más lo hizo, entonces al final, de pura rabia nomás, metí esa cuestión en la prueba. Porque ya habíamos hecho la guía
era una guía revisada, ya estaba hecho. La idea es que replicaran eso, pero con su propia información. Entonces, de alguna forma lo tenían, pero no lo practicaron como debían. Entonces ahí fue el tema, pues entonces al final, cuando o a mí me pasa que intento hacer alguna actividad así o similar, o que se junten en grupo para formar algo, me preguntan siempre, ¿es con notas? Entonces al final es frustrante decir, o sea, darle todo como la explicación del aprendizaje, al final como que no lo toman en cuenta la cuestión, o sea, depende de la edad también, no lo sé, pero eso fue como un sexto básico. Es difícil. Pero Entonces, quizá ahí claro, hay que utilizar criterios un poquito más básicos también. Porque ya, hay un pensamiento concreto que está ahí todavía sí, pues totalmente. recién en el cascarón, entonces yo lo veo un poquito más difícil. Yo creo que hay que adecuarse a las realidades también. ¿Ya? Sí, eso iba a comentar. Perdón. Angélica, por favor. Y Sí. lo último, yo creo que hay una lista de cotejo sería súper bueno. Ya, perfecto. Intentarse Ya, hablar con un súper. estudiante con una lista de cotejo. Ya, Porque la súper. lista de cotejo, perdón, Angélica, al tiro le doy la palabra. La lista de cotejo es súper concreta. Y uno puede colocar los criterios que uno establece. Como los niños tienen pensamiento concreto, es un sí o un no. Es prácticamente una encuesta. Yo lo haría súper simple, o sea, siendo tan complejo, creo que todo lo complejo hay que hacerlo lo más simple posible. Bueno, eso, Ya, perdón, perfecto. Angélica. Sí, yo con referente a este tipo de evaluación, sí recuerdo varios ajustes que se hicieron, porque como en la sala de clase hay muchos estudiantes con necesidades educativas transitorias, algunas permanentes, pasar un contenido a todos por igual es muy complejo. Y en naturaleza estuvimos pasando los vivíparos y ovíparos un tercero básico y no logramos más del 20% de la clase que entendieran el concepto, si nace de la guatita, digamos, del vientre o del huevito. Entonces, la forma que se ajustó la enseñanza o el método de aprendizaje fue hacer la exposición con animales vivos, experiencia con los apoderados. Fue muy bueno y logramos que casi todo el curso aprendiera y entendiera de cómo era. Entonces también hay que conocer los estilos de aprendizaje y las evaluaciones y el proceso, ajustar. El otro caso que recuerdo también así, pues cuando se ajustó, fue con los pueblos, los pueblos indígenas de Chile, y no había caso que se entendieran cuáles eran los mapuches y se acababan, no existían más. Y hay una colega, ella se ajustó su método e hizo un recorrido con vestimentas. Entonces ella llegaba a la clase cuando pasaba a los pueblos con las vestimentas de los pueblos que cuenta de cómo iba el contenido que se estaba pasando, iban ajustando las estrategias para lograr los objetivos de aprendizaje y la evaluación sumativa fue mejor que años anteriores según lo que habíamos visto. Así que así fuimos ajustando, digamos, con estrategia y considerando los estilos del grupo de curso. Otros grupos solamente con unas guías y con la materia en forma tradicional, súper bien, pero otro grupo no. Entonces hay que considerar el contexto también y los estilos de los chiquillos. Eso quería compartir a mis compañeras. Y llegué un poco tarde, así que las saludos ahora a No, todas. hola Angélica, no la saludamos ahí, pues llegó en medio de la clase, pero está súper bien. Hay algo que Angélica dio, y perdón Teresita y Gladia, pero dijo algo que también es importante. O sea, hemos hablado mucho de evaluación, la clase pasada también, pero nosotros no nos podemos desprender de los estilos de aprendizaje. O sea, obviamente, de repente los profesores vienen con un discurso, con estilos que son demasiado marcados, demasiado superiores, y de repente la evaluación como que no tiene cierta conexión con el estilo, ¿no? Es como lo que hablaba Teresita la semana pasada, ¿no? De la profesora de historia, que era maravillosa, que hablaba súper bien, pero llegaba a la evaluación y se acababa el amor. Me Entonces, mataba ahí, sí. No, sí, claro. tampoco tanto amor no hubo, pero sí. Había cierta admiración por ella, yo diría. Admiración, ya, dejémoslo en Ya, sí. admiración, suena más lindo. Admiración, ¿cierto? Llegaba a la evaluación y todo se derrumbó, como decía la canción. Entonces, lo que planteaba Angélica, ¿cierto? Este conocimiento a lo mejor de los animales, de los vegetales o de los pueblos prehispánicos, ¿cierto? Claro, tiene que tener una consecuencia. O sea, yo no puedo pretender, digamos, salirme del camino
o salirme de la coherencia de lo que yo también estoy enseñando, ¿ya? O del estilo que yo también estoy promoviendo, ¿ya? No se trata de andar o ayudando o perjudicando, sino que uno tiene que ser como también consecuente con la planificación que tiene. Algo de eso vamos a hablar hoy, ¿ya? Sí, es Porque que no lo podemos dejar de lado, ¿ah? Eso no lo podemos dejar de lado nunca. en mi caso, Jorge, era más complejo porque yo estaba reemplazando a otra profesora anterior. Ya. Entonces yo no tenía idea de cómo ella le hacía hacer cosas. Por Ah, claro. ejemplo, me pasó mucho que yo hacía mucha actividad que tenían que recortar, pegar y cosas así a los niños primero o segundo básico. Ujú. Y los alumnos me decían que esta era como la primera vez que lo hacían hacer cosas, porque están Ya. tan acostumbrados como a cantar y cosas así. Ya está bien, yo lo utilizo en las Sí, clases sí, con esos claro. niños, pero no así toda la clase, Ah, claro. porque ellos también tienen que tener otras capacidades, habilidades dentro de la sala. Entonces, el que recorten, que peguen, a lo bien unos niños que, no sé si será por la pandemia, segundo básico, que no saben recortar. Seguro. Entonces, la idea es que vayan ellos, como el tema del arte también, que les gusta mucho dibujar, pintar, y que lo vayan haciendo en clase, igual fue súper significativo, yo creo, bueno, para ellos también para mí. Súper, súper bien. Yo creo que uno no tiene que dejar de establecer alternativas. O sea, lo que dice Teresita también es importante. O sea, de repente uno puede encontrar una estrategia. Yo sé que no a todos los estudiantes les va a acomodar todas las estrategias de evaluación, pensando en un curso de un segundo básico que uno tiene que como que ir jugando, ¿no? Porque si no, no va a resultar, nada va a resultar en un estilo de aprendizaje, menos una evaluación. Entonces, y podrías llegar a ser complicado, ¿ya? Pero yo creo que ahí hay que ser más ingenioso uno como profesor. O sea, a uno no le puede ganar, digamos, así como, oye, esto no me resultó, qué sé yo. Uno tiene que ir cambiando siempre la estrategia cuando ve que en el fondo no es que un contenido no resulte, sino que soy yo también el responsable de ver cómo presento y cómo evalúo también, ¿ya? Sobre todo un curso más pequeño, ¿ah? Hay que decirlo, o sea, ahí se hace un poquito más complicado la labor, tanto estilo de aprendizaje como la evaluación, ¿ya? Yo creo que estuvo bien, pero de repente los niños se acostumbran a una pura mano, por decirlo de alguna manera, y vienen Claro, otra distinta y sí, les colapsa la vida, claro. eso es como lo que me pasa, porque yo he reemplazado, no he tenido como un curso para mí solita durante años y Terminando que un lo he año formado. entero, Claro, o sea, como que he reemplazado puros profes que no sé cómo enseñan. O sea, los alumnos nomás me claro, tendrían que decir nomás, pero claro. en fin, yo pongo la semillita y ahí veo si funciona en las clases que no me han salido para nada. Horrible. Y de ahí voy arreglándole ahí en el camino, básicamente, pero sí, eso es como más como la idea, lo que he querido comunicar. También lo otro que me pasa, no sé si le ha pasado, pero a mí me pasa, como yo hago clase a cursos chicos, bueno, hacía clase a cursos chicos, habían asistentes de aula. Sí, sí, sí. Y yo planeaba hacer una cosa y la asistente de aula se metía y me cambiaba todo. Yo les decía, no, yo les mostraba, por ejemplo, una guía ya, tienen que así el cuaderno, peguenla así, Claro, porque para mí era más fácil. Entonces ella ya le estaba pegando la guía de otra forma y se metía. Y está bien porque ella los conoce, yo entiendo, pero yo soy la profe. Yo veo cómo pegan la guía, entonces claro. para mi beneficio y para el de ellos también en mi clase. Entonces me pasaba, habían otras que no, porque solamente estaban ahí y me ayudaban como con algunas situaciones X que pasaban con algunos niños, pero en los más chiquititos como que se meten. A mí se me metía mucho. Yo hacía una cosa y quería cambiarlo. O me decía, Claro. no, mejor hace esto porque los niños no, mejor esto, lo otro, porque no, es que no van a saber recortarlo. Pero ellos pueden recortarlo, pues, si son capaces. Entonces me arruinaba no podía ponerme a discutir con Claro. ella, pero me arruinaba mi idea de que yo quería que los niños recortaran, que practicaran eso. Claro, Entonces porque ahí además eso implica otras habilidades, po. O sea, sí, pues entonces Teresita como puede que ser ella muy no profesora de quería, pues. inglés, pero claro. Claro, no sé qué quería ella, pero siempre se ahí como que eso. No sé si les Bueno, pasa o eso les ha significa pasado, mayor pero está ahí. coordinación, ¿ah? Porque en Está ahí, básica es así. sí, pues En básica hay totalmente, sí. asistentes y todo, y están, bueno, obviamente para ayudar, pues Sí, no no, para y cortar si procesos. una vez me dijo, no, es que lo que estaba haciendo está mal, son muchos colores. Y ella se metió en el computador y me arregló la guía y la puso ahí.
igual se veía pésimo, pero lo puso como eran los colores, por los colores, y había que unir con la palabra que estaba del color, y me dijo, no, Giro, eso era muy, porque algunos niños se frustraron. Entonces, como que muy poquitos lo lograron y otros se frustraron. ¿Y cuál es el problema que se frustren? Nada, pues, no se van a morir, no están evaluándose, o sea, esa es la idea también del aprendizaje, pues. Pero claro. Entonces, ahí como que era mucho, Y me cambió la guía, pues. De hecho, Entonces, el salto, por ejemplo, hoy día, Teresita, y para todas en realidad, el salto hoy día, se han dado cuenta que, bueno, sobre todo nosotros, somos una generación como mucho de la culpa, ¿no? De la culpa por los errores, así como de ese fracaso, de ese miedo horrible a sí, equivocarnos, totalmente. porque nos equivocábamos y merecíamos lo peor del mundo, o sea, un castigo, ya, es horrible, ¿no? Creo que muchos de nosotros, de nuestra generación, ha crecido con esa generación media culposa, ¿no? No media, totalmente culposa de si uno se equivocaba o erraba en algo, era lo peor y no se sacaba nada bueno, sino por todo lo contrario, eso nos llevaba a un castigo severo, ¿cierto? Y vaya a saber uno qué tipo de castigo uno recibía, tanto del profesor como de los padres, ¿cierto? Apoderados que uno tenía. ¿Se acuerdan de eso, no? O sea, era horrible, oye, había cada profesor que a uno le llegaba a tener terror, digamos, el tener que equivocarse, y no estoy hablando en términos no necesariamente académicos, sino que en cualquier condición de la vida. Y fíjense que hoy que se molesta tanto esta generación como de cristal, ¿no? Esta generación del siglo XXI, ¿se han dado cuenta de eso, no? Fíjense que, es que me estoy adelantando mucho a lo que viene después, pero las evaluaciones, las tendencias actuales consideran al error como un elemento súper importante, ¿ya? Lo consideran porque hay que valorar el error, porque desde ahí se trabaja. O sea, el error no es para meter un dedo en la llaga, sino que es para pulir, ¿ya? Pulir un defecto en el fondo, ¿ya? Antiguamente uno caía en el error y era casi, digamos, un apedreamiento que uno tenía, ¿ya? Ahora no, las nuevas tendencias dicen que no, que el error hay que valorarlo y hay que trabajar desde ahí para mejorar. Yo sé que es súper difícil, pero también hay un tema mental en nosotros, en las generaciones anteriores. No quiero decir que seamos los más viejos del mundo, no estoy diciendo eso, por favor no me malinterpreten, pero es como también a nosotros nos criaron, son los profesores que nosotros tuvimos, son quienes nos criaron, ¿cierto? ¿Me entienden, no? ¿Entienden la idea? ¿Sí? Sobre todo esto que tiene que ver con el error, ¿ya? Bueno, sigamos porque si no, nos vamos a quedar hasta con las 11 de la noche aquí haciendo clase. Voy con, estábamos con la evaluación por el normotipo, ¿cierto? Por un tipo que puede ser nomotética, que es general, y una ideográfica, ¿cierto? Que está en boga, ¿no? Porque tiene que ver con la visión individual de los estudiantes, ¿ya? En este caso, la evaluación ideográfica tiene una valoración más bien psicopedagógica, ¿ya? Que es un apoyo súper importante. Yo de verdad lamento que psicopedagogía ya prácticamente no esté en las universidades, de verdad. La evaluación ideográfica se evalúa en el proceso, obviamente es procesual, se centra en cada sujeto y valora su esfuerzo, valora los procesos y evalúa también las actitudes, ¿ya? Y este es el camino constante que tenemos hoy por hoy. Dice, cuando el referente evaluador son las capacidades que el alumno posee y sus posibilidades de desarrollo en función de sus circunstancias particulares, ¿ya? Es decir, un referente absolutamente interno a la persona evaluada, ¿ya? Y a esta evaluación se le denomina ideográfica, porque es individual, es particular, ¿ya? De cada estudiante. Yo insisto, estos son ideales. Yo sé que es muy difícil llevarlo adelante, porque un profesor que tiene 8 cursos y esos 8 cursos tienen 45 estudiantes, va a ser muy, muy difícil que el profesor pueda establecer un seguimiento ya tan acabado como quisiera hacerlo, ¿ya? Pero puede formular estrategias inteligentes, quizás breves y resumidas y más acotadas para lograrlo. Eso sí, pero eso depende de cada uno, ¿ya? Eso depende de cada profesor, del ingenio de cada profesor. Luego la nomotética tiene que ver con evaluaciones más generales, mucho más generales, ¿no? Como un grupo curso,
evaluación normativa, por ejemplo, en función del grupo que se haya integrado, se refiere a lo general, ¿ya? A lo general. Es válida cuando se pretende determinar la posición ordinal, ¿cierto?, de un sujeto dentro de un grupo, ¿ya? Acá, por lo general, la medición es en términos de la evaluación sumativa, absolutamente, ¿ya? Porque, por ejemplo, es lo que les piden a los profesores en UTP, o sea, cuando los resultados de una evaluación puntual, ¿cierto? Bueno, ¿por qué les fue mal? O por qué les fue bien, qué sé yo. Este normotipo, ¿cierto? Este tipo nomotético, que es general, es un referente, es absolutamente un referente para establecer esta relación y en realidad la calificación, que andamos con cosas, la calificación entre el contenido, ¿cierto? Y los estudiantes, ¿ya? Hay criterios externos, lógicamente, hay comparación de los estudiantes por los rendimientos, los resultados. Esto es propio de las evaluaciones sumativas, por eso que son nomotéticas, por eso son generales, ¿ya? Son holísticas, muy, muy holísticas. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Son visiones, ¿ya? Luego, según la temporalización, bueno, obviamente, acá tenemos, sobre todo lo que es la formativa, tenemos una evaluación que es inicial, una que es propia de su desarrollo, ¿cierto? Procesual, y una final. Ya, la inicial, que tiene que ver con los conocimientos previos, yo creo que la gran mayoría ha hecho evaluaciones diagnósticas. De repente a uno se las piden, ¿ah? Evaluaciones diagnósticas, pero fíjense que uno como profesor basta con una pequeña clase para empezar a detectar, ¿cierto?, estos conocimientos previos. Yo no sé si a ustedes les gusta aplicar pruebas, así como test prácticamente previos. Ahora, como fuere, aplicando pruebas, evaluaciones, ¿cierto?, o no, siempre es necesario que un profesor conozca el lugar donde va a trabajar. ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, haciendo pruebas, haciendo trabajos pequeños, ¿cierto? Es muy importante que el profesor siempre conozca la realidad en cuanto a estado de avance en un área específica. ¿Me explico, cierto? ¿Sí? Clarísimo, ¿ya? Si quieren hacerlo con pruebas bien, si tienen el tiempo para hacerlo con pruebas bien, o cualquier otro tipo de dinámica académica, está súper bien también, pero es importante conocer eso. Y cada área puede tener un sello distintivo para reconocer o para establecer este tipo de evaluaciones iniciales. Luego en el desarrollo, ya propiamente formativo, ¿cierto? Bueno, uno tiene que medir ahí también el tiempo de acuerdo a la planificación que tiene, ¿ya? Se valoriza, obviamente, todo el desarrollo que se alcanza con los estudiantes. Y ahí uno puede jugar, yo como les dije hace un rato, uno puede jugar con estas evaluaciones que son, como siempre se nos piden evaluaciones sumativas, ¿ya? Lo más importante es que podamos, o tratemos, ¿cierto?, de tener evaluaciones acumulativas, ¿ya? Si queremos lograr un proceso formativo, ¿por qué? Porque las instituciones no exigen, incluso en la universidad. O sea, imagínense, yo en UDLA, a mí se me exige tener, o sea, tenemos un calendario, perdón, un calendario académico anual, y ese calendario académico anual tiene dos evaluaciones por semestre. ¿Ya? Sí, imagínense. ¿Ya? Acá el tiempo es el que a uno lo limita, ¿cierto? O establece los grados de flexibilidad que puede ir teniendo. Y la evaluación final, que obviamente nos invita a la sumativa, ¿ya? Tiene que ver con comprobar, ¿cierto?, los resultados obtenidos. Es una evaluación al término de un proceso. La gran mayoría de los docentes lo hacemos, ¿ya? Y supone un momento de reflexión para ver cómo hemos avanzado, ¿ya? Yo diría que lo más utilizado por los profesores en cuanto a etapa, o sea, vemos una unidad X, ¿cierto? Y podemos evaluar entonces, ¿ya? Pero acá se descuidan los procesos, ¿ah? Ojo con eso, se descuidan bastante los procesos. Probablemente a mí como profesor de historia me interesa que en una unidad, ¿cierto?, yo abarque cierto periodo de la historia, me interesa que más o menos lo dominen en su inicio, en su desarrollo, en su final. Si fuera profesor de matemática y enseñara, no sé, la división, por ejemplo, bueno, me interesa obviamente que los estudiantes logren el resultado de una división. Estoy pensando si fuera profesor de matemática. En inglés, no sé, pues si yo estoy en un pre-kinder
o en un kinder y me interesa que los niños sean capaces de reconocer 6 colores en inglés, es un objetivo, ¿cierto?, de una unidad. Pero lo puedo ir evaluando en términos de proceso. Yo creo que todos los profesores en todas las áreas sí podemos hacer evaluaciones dentro del proceso y esa sumatoria, ¿no?, poder incluirla en una nota final. Creo que yo no entendía, antes había muchos profesores que colocaban muchísimas notas. Yo nunca entendía el por qué, pero siempre decían que era muy bueno hacer un seguimiento. Eran profesores que a lo mejor estaban súper claros que la evaluación les permitía a ellos corroborar los niveles alcanzados en su trabajo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, clarito, ¿cierto? Sí, y lo otro que hay que sumar al instrumento que tenga ítems, así como de selección, abiertas, para considerar, yo insisto con los estilos de aprendizaje, porque de repente Claro. las pruebas son todas como uniformes y son muy similares y algún estudiante entiende mejor como con las columnas, con alternativas, entonces ir un poquito mezclando los ítems con los contenidos. Y depende del contenido, la complejidad también de los ítems. Entonces, elaborar el instrumento y tiene que ser bien, utilizar criterios bien claros y específicos. Yo creo que eso también es importante, que tiene que tener la evaluación sumativa. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, sobre todo en la sumativa, Pero, por ejemplo, a ver, yo sé que harto trabajo en la evaluación formativa, porque si yo les sugiero esto de ir evaluando, a lo mejor no con una cuestión, digamos, gigante, ¿no? Así con una prueba de estas sumativas que de repente tienden a ser tediosas, que duran como 2 horas. Yo en las mismas evaluaciones acumulativas, ¿cierto?, que me van a dar como una suma, un producto final, yo puedo ir variando, ¿ya? O sea, en vez de hacer esta prueba gigante sumativa al final del proceso, ¿por qué no hacer 2 o 3 evaluaciones distintas para evaluar una unidad? ¿Ya? Ahora, es una sugerencia, lógicamente, pero yo puedo ir evaluando unidad por unidad, a lo mejor, o hacer subdivisión temática por las mismas unidades. ¿Ya? Bueno, avancemos. La evaluación dice según sus agentes. Esto también lo tienen súper claro, ¿no? Lo que es la autoevaluación, lo que es la coevaluación y lo que es la heteroevaluación. ¿Ya? La autoevaluación, ustedes saben muy bien que tiene relación con un proceso interno en donde cada cual es capaz de discernir sobre sus propias actuaciones, ¿ya? El problema de la autoevaluación es este grado de subjetividad, porque obviamente lo que yo entiendo por trabajo académico probablemente para algunos será mucho, para otros será muy poco, ¿ya? Cuando ustedes quieren aplicar criterios de autoevaluación, y es una sugerencia, si van a evaluar, cuando quieren aplicar criterios de autoevaluación, establezcan siempre objetivos a lograr, ¿ya? Porque cuando uno establece objetivos, eso les va a servir bastante para los grados de objetividad del estudiante, para que no se sujete a esta subjetividad de que, profesor, yo lo hice todo, o en el fondo yo no hice nada, y en vez de estar sobrevalorando, subestimando el trabajo personal, mejor coloquemos una lista de cotejos, ¿cierto? Y establecer los objetivos. Ya, se hizo esto, se hizo esto otro, ¿cierto? Y en el fondo determinar el grado, digamos, de logro de los objetivos. Ya, yo les sugiero, esto para la autoevaluación, para ayudar a la autoevaluación, sobre todo en los más pequeños, ¿ya? Que tienen metas súper concretas, ¿ya? Después tenemos la coevaluación, ¿ya? La coevaluación, ¿sabe lo que es la coevaluación, cierto? Es la evaluación mutua con el resto de los pares, ¿no? También hay que ser criterioso con esto, también les sugiero entregar indicadores, y se utiliza bastante para el trabajo en equipo, ¿ya? Cuando se hacen estos trabajos grupales, ¿cierto? Es súper importante este trabajo coevaluativo. También se puede llegar a un grado de subjetividad, pero otra sugerencia para el trabajo de coevaluación es que la coevaluación no sea tan solo interna, como una autoevaluación grupal, sino que también pueda ser partícipe del resto de los estudiantes, ¿ya? Para tener una mirada un poquito más objetiva. Y finalmente la heteroevaluación, que es la evaluación más común y corriente, la más usada, ¿cierto? Que tiene que ver con la evaluación unidireccional, es decir, y por lo general la que todos hacemos, desde el profesor hacia el estudiante, ¿ya?
es una evaluación que realiza una persona sobre otra, ¿ya? Y que es mayoritaria, ¿no? Es la que lleva el profesor, ¿cierto?, con sus estudiantes, ¿ya? ¿Por qué es la más usada? Porque en el fondo el profesor está preparado, ¿cierto?, para dar explicaciones, para hacer retroalimentación, ¿cierto?, para decirles, mire, esto está bien o esto está mal. ¿Es importante retroevaluar las evaluaciones? Siempre, siempre es importante. Hay estudiantes que les gusta saber en qué se equivocaron, por qué se equivocaron. Hay profesores que ni siquiera entregan los instrumentos de evaluación a sus estudiantes y no dicen absolutamente nada. Y eso, la verdad es que no es bueno, ¿ya? Una evaluación tampoco se tiene que ver como una trampa para perjudicar al estudiante, como para pillarlo, ¿no? No, tiene que ser un conjunto, ¿cierto?, de habilidades y destrezas que uno quiera ver, ¿cierto?, que un estudiante logre, ¿ya? Eso, en el fondo, estima una evaluación, digamos, normal, ¿ya? No tiene por qué ser un proceso desgastante, no tiene por qué ser un proceso del todo nervioso, ¿cierto? Porque, no sé, pues imagínense, estoy pensando, por ejemplo, estos niños que entran a la universidad, ¿ya? Y que en la universidad tienen la prueba para poder ingresar a una carrera, ¿cierto? Y pueden ser extraordinarios estudiantes y quedarse en blanco porque dan una prueba que define casi un futuro. O sea, imagínense el grado de presión que eso tiene, ¿ya? Y aquí no hay autoevaluación, coevaluación, o sea, hay una prueba que es absolutamente direccional, muy unidireccional. Y aquí, obviamente, vale más que la preparación, vale más el grado de seguridad y confianza que uno tenga en establecer lo mejor posible una buena evaluación, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí, en la heteroevaluación podríamos, ahí está como considerada la observación de clase del profesor, ¿cierto? Cuando el profesor está evaluando, por ejemplo, si el estudiante está realizando la lectura comprensiva, como cuando estoy observando mi clase. Claro, lo que pasa es que esta heteroevaluación tiene que ver más bien con los agentes que están involucrados, ¿ya? Con los agentes que están involucrados, digamos, en el proceso de evaluación, Ya, ¿ya? no en el instrumento en sí. No en el instrumento, ¿ya? Pero, ¿por qué hago hincapié al instrumento? Porque resulta que en casos como el de Teresita, yo creo que le ha pasado a muchas personas. Y hago también este ejemplo, este contraste con el ingreso a la universidad, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque muchos chicos se han preparado, han estado bajo presión muchas veces y llegan a una prueba y se ponen en blanco, ¿ya? Y ahí juega mucho esta formación emocional para lograr seguridad en el fondo, ¿ya? Con una buena formación socioemocional tenemos personas que van a andar muy seguras por la vida, si eso está claro, ¿ya? Van a ser capaces de autorreconocerse, de ser autocríticos incluso, ¿ya? La heteroevaluación depende mucho de la figura del profesor, depende mucho de lo que, más allá de hacer una retroalimentación, de cómo realiza la retroalimentación, ¿ya? Porque a mí, a lo mejor, no sé, cuando yo estaba en el colegio, se los cuento, cuando yo estaba en el colegio me gustaban mucho las matemáticas, pero los profesores que tuve me aterraban porque algunos eran hasta medios burlescos con el tema del error, por ejemplo. ¿Ya? Yo no sé si alguna vez les pasó, pero había momentos que eran para mí súper angustiantes en el colegio. Y no por la exigencia, sino por la actitud que tenían algunos profesores. ¿Ya? No sé si alguna vez les pasó, yo creo que todos hemos aprendido a ser profesores dentro de los buenos ejemplos, pero también de los malos ejemplos que nunca vamos a replicar. ¿Se entiende? Sí, también tenía algo con matemática. Aparte que era súper difícil para mí, entonces como que me daba como vergüenza como decirle a la profe como que realmente no entendía. Y Ya, entraba como en un tema como de no querer hacer las cosas, dice, no, después me lo qué sé yo, me lo conseguiré o qué sé yo. Pero va también como un tema como de actitud, de autoestima, de maduración de uno, entonces sí, claro.
pero también yo no recuerdo que algún profesor se haya como dado cuenta de que yo tenía eso, o sea, acercado a mí, me haya explicado, mira, sé que a lo mejor te cuesta, o en las pruebas, no sé, pues, Claro. si te va tan mal, de repente, no sé, se acercan a ti, te conversan un poco de qué es lo que está pasando, o qué sé yo, pero no había eso. Sucedía más con otro tipo de ramos, por ejemplo, el ramo de arte. Claro. La profesora te veía, no sé, tenían como otra capacidad, te veía un poco triste y al tiro no sé, te sacaba en la clase y te llevaba a otro lado y te conversaba y tú te ponías a llorar así, de los problemas Claro. que tenía y de la adolescencia, que sé yo que te cuesta esto y esto, y te ayudaba, pero era diferente, yo me acuerdo de eso. Pero profesor de matemáticas, como de ciencia, que tenían como que tengan ese acercamiento emocional con uno así, No, para nada. no los veo, o sea, yo no lo viví Bueno, en eso. muchas veces, ¿se acuerdan la semana pasada cuando yo les decía una cuestión súper interesante? Eh, yo les decía la semana pasada que el estudiante aprendía cuando le encontraba sentido, ¿se acuerdan o no? Cuando le encontraba sentido a lo que aprendía, ¿se acuerdan de eso, no? Y a mí me hizo clic estudiando pedagogía porque yo me acuerdo, matemática, ¿se acuerdan esas guías de matemática o no? Esas guías con ejercicio matemático, me pusieron una cara de espanto. Sí, se acordaron entonces. Yo me acuerdo sábados completos en la tarde haciendo guías que yo de verdad decía, pero ¿por qué tengo que hacer esto? O sea, y la pregunta, no maduramente, pero yo decía, pero ¿por qué tengo que hacer esto? O sea, y ahora entiendo que en el fondo la pregunta, sin haber tenido esa madurez, era, ¿qué sentido tiene haber hecho esto? Probablemente ninguno en la práctica, porque en el fondo una asignatura como la matemática lo que hace es desarrollar el ingenio, ¿no? ¿Ya? O sea, despertar ese ingenio, así como cierta creatividad para la resolución de problemas que uno podría tener en la vida, ¿no? ¿Ya? Pero fuera de eso, uno no le encontraba sentido. Para mí era un castigo hacer esa guía. Se los digo honestamente, esas guías de álgebra interminables, para mí era como estar castigado un sábado en la tarde haciendo, y yo sentía que perdía esta vida. O sea, de verdad sentía que me hacían perder el tiempo. Yo quería, no sé, hacer deporte, salir, y tenía que estar en mi casa haciendo esas guías que yo de verdad no le encontraba ningún sentido al aprendizaje, pero ninguno. Bueno, no sé si les pasó, no sé cómo esta tortura que les describo yo, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, por la cara que me pusieron, yo creo que sí. ¿Ya? Pero bueno, la heteroevaluación A mí me debe. pasó, pero en la universidad, ¿Qué le con pasó en la un docente. universidad? Sí, yo me A sentí ver, así como lo relata Teresita, y como lo relata usted. Me pasó en la universidad, en el segundo año de universidad, ¿ya? en la carrera en el ramo de ciencias neuronales. ¿Ya? Para mí era muy chino y yo sentía que la profe, y yo me sentaba adelante porque ya dije, ya, a lo mejor es un tema que concentración, y sentía que ella siempre como que tenía esa forma de hacerme las preguntas, todo a mí, y me preguntaba y yo me ponía tan nerviosa que al final no contestaba bien y sentía que al final era como, y todas, al final era como casi como el patito feo, porque ¿Ya? me sentía tan incómoda y me sentía tan mal, y yo creo que sentí que ese ramo fue el que más sufrí en la universidad, incluso ese semestre. Y ella me decía, no, po, pero es que esto no está bien, esto no está bien, y esto no está bien, y esta es tu nota, y esta es tu evaluación, y no está bien, y no está bien, y siempre me sentí como que nunca estaba bien, nada de lo que yo Claro. hacía estaba bien. Entonces, raya para la suma, en las pruebas me fue pésimo, y después al final reprobé el ramo. Y dije, a lo mejor pues yo hice algo mal, y me sentía muy frustrada, que después dije, no, lo voy a dar, lo voy a dar de nuevo. Y no me voy a quedar porque muchos me dijeron, no, tíralo para el último, si no te... No, 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 lo voy a dar de nuevo. Lo di de nuevo y fue una experiencia totalmente diferente,
con otra docente, pero totalmente, y ahí yo dije, ah, entonces parece que no, y cuando terminé el ramo lo terminé con un 6, y yo no era, y ahí yo dije, o sea, yo tener nota 6 en el ramo, o sea, no lo podía creer, entonces ahí me dije, dejé de cuestionarme yo de mis capacidades, y dije, a lo mejor no es un tema, no era mío, pues era a lo mejor de ella o de que te califican con respecto de la evaluación y era todo malo, todo malo, todo malo. Un día yo la esperé, no, todo mal, no, Elba, es que no, es que tú tienes que concentrarte, tú tienes que hacer un plan de estudio, tú tienes que hacer esto, y yo, sí, pero yo creo que acá, si estamos estudiando de noche, porque yo estudié en la UCLA de noche, porque también estaba trabajando y también tengo vida y tengo que, en mi mayor, en la fuerza, en mis tiempos trato de hacerme mi estudio, pero ya, ¿cómo lo hago? Le buscaba estrategias, pero no. Y después cuando lo vi de nuevo y dije, no, parece que no era yo, era un problema de docente. Entonces cuando hablaban sobre todo tú de que te sentías así, dije, no, yo me sentía así todo el rato, y en el colegio no tengo tan malos recuerdos como lo tuve el segundo semestre de segundo año en la universidad. Lo pasé mal. Qué Mal. terrible eso, ¿ah? Qué terrible, porque les digo algo, yo siento que fuera de todo lo que dijo Elba, o lo que dijo Teresito, lo que les conté yo de verdad, yo tengo una máxima. Yo creo que la educación, fuera de todo lo que implica, lo que podemos hablar de evaluación y todas estas cosas, la educación siempre tiene que ser un buen recuerdo para una persona. No puede, bajo ninguna perspectiva, ser un mal recuerdo. Y todos tenemos episodios muy buenos, pero también tenemos malos recuerdos. Ya, para mí la enseñanza media, sobre todo tercero y cuarto, viví periodos de angustia. Había momentos que yo no quería entrar a la sala de clase, porque me tocaba con un profesor X que era terrible. ¿Ya? Y esa era una presión indebida. O sea, uno lo pasa mal. Yo, cuando él va a dar su testimonio, Teresita, así como que. Yo de verdad lo entiendo, porque yo creo que todos hemos pasado por momentos de ese tipo, ¿ya? Que no quisiéramos volver a repetir, y sobre todo como profesores no volver a replicar en nuestros estudiantes. O sea, es un hecho, ¿ya? Cuando les digo que la educación tiene que ser un buen recuerdo, es porque es una etapa de formación, es una etapa de crecimiento. No tiene por el crecimiento, el desarrollo, ¿cierto? En todas sus etapas, en todos sus momentos, no tiene por qué ser una tortura para un estudiante, no tiene por qué ser un momento de angustia para un estudiante, ¿ya? Si en el fondo los logros que uno tiene, los logros académicos, los logros profesionales, tienen que ser alegría, no tienen que ser latigazos en la espalda siempre. O sea, está bien, uno tiene que estudiar y esforzarse, o como decía Elba, a lo mejor tener un plan de estudio. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿ya? Tiene que pasar, no tiene que ser ordenado, qué sé yo, porque al final uno disfruta del fin del ciclo, ¿no? De lo que ha logrado, de lo que es capaz de hacer, o cuando está uno en la universidad, de convertirse en un profesional, ¿cierto? Claro, hay un grado de realización súper importante, ¿ya? Pero estas etapas de formación y sobre todo de evaluación son momentos que de repente angustian en esta heteroevaluación, porque el profesor también estima sentirse muy capacitado, ¿cierto? Para poder evaluar, para poder juzgar también, incluso. Y no todos los profesores tienen un criterio muy, muy prudente para llevar ese tipo de observación en un estudiante. Y lo hablo en todos los niveles, en básica, en media, en la universidad, ¿cierto? Todos tenemos un profesor que nos marcó para bien y para mal, ¿ya? Pero aún así, la máxima siempre tiene que ser que la educación tiene que ser un buen recuerdo para una persona, porque el crecimiento y el desarrollo personal, ¿cierto? Interno, tiene que ser un motivo de alegría, no un motivo de frustración, ¿ya? Caroline. Está pensando, la veo reflexiva. Sí, es que estaba escuchando ¿Ya? y yo estoy convencida que los profesores sí desarrollan dificultades en aprendizaje en los chiquillos, como lo que contaba la Elba. Quizás nunca fue el problema ella, era cómo la Claro. profesora llevaba, cómo transmitía su asignatura, y de repente no tienen la herramienta adecuada para abarcar a todos los alumnos. Y eso no quiere decir que el problema con el alumno es desde el profe, pero es difícil igual que ellos se den cuenta de eso igual.
por la personalidad, a lo mejor, por un Sí, sello, igual un creo sello que medio debe- docente, hasta medio soberbio, una cosa así, puede ser también desde el ¿o ego. no? Desde el Yo ego, creo claro. que sí, puede ser, porque yo cuando hacía educaciones curriculares, tomaba las pruebas que me llegaban de los profes y las teníamos que arreglar para los chicos que habían con dificultad dentro de la sala. Y ahí nos dábamos cuenta que, no sé, por último, plantea la pregunta de otra manera, colócale negrita, son como cambios súper pequeñitos, pero Claro. eso sí podemos llegar a todos los alumnos, pero ellos no lo hacen. No quiero decir que todos, pero no, la gran mayoría no lo hace. Y así se generan dificultades de aprendizaje que no tienen nada que ver con los chiquillos. Es parte de cómo le están entregando el material de aprendizaje. Pero ¿sabe qué, Caroline? Ya, yo lo puedo entender. Pero aquí yo creo que el docente es súper responsable también porque el docente es el medio. Ujú, El por medio para eso, lograr el fin. sí. El docente no se puede convertir en el fin. Mm. Yo no me puedo convertir en el protagonista del estudiante, pues él va a ser el que está aprendiendo. Él va a ser el que Pero él va a ser la plantita que estamos regando. sí, ¿Me pero entiendes? nosotros somos mediadores Somos mediadores de este del camino, proceso, ¿sí? Y de claro, repente claro. no tenemos las herramientas suficientes, pero es súper honesto darse cuenta de eso, que no soy tan buena en esto quizás, pero puedo solucionarlo. Yo no sé si hay un mal endémico, se los dije la semana pasada, yo creo que uno de los grandes pecados que tenemos los docentes es el tema del ego, Mm, ¿o no? ¿Sí o no? sí. Lo van a ver en la sala de profesores, mucho. ¿Ya? Todos son extraordinarios profesores y hacen las cosas muy, muy bien, y todos son maravillosos, y casi que construyen un altar a todos los profesores que nosotros tenemos, digamos, cuando hablamos con los colegas y en la sala de profesores, ¿cierto? Y como que se destacan y se tiran flores por un lado o para el otro, ¿cierto? Pero los principales evaluadores de nosotros son los estudiantes, po. Si nosotros somos Sí, un medio nomás, po. sí, Es súper es verdad. fácil, es súper fácil tocarle la espaldita a un profesor y decirle, oye, qué bien, qué buen profesor que eres, qué buen colega que eres, y yo no estaba ni en su clase, po. ¿Ah? O sea, yo no quiero así como desarmarle el ego a un colega, para nada. Yo creo que todos los que estamos en educación tenemos una vocación básica para poder estar y llevar adelante procesos que son súper difíciles, que no son para nada fáciles, donde las condiciones no son las mejores, para qué hablar de las remuneraciones, ¿cierto? Entonces, no, nuestra pega. De hecho, miren, yo hago una clase en el primer semestre a primer año. Y una de las primeras cosas que les pregunto, y les digo, ¿de verdad quieren estar acá? O sea, ¿de verdad quieren ser profesores? ¿En serio? O sea, para mí ustedes O sea, piénsenlo. son súper valientes, ¿cachai? Claro, po. O sea, ¿saben en lo que se están metiendo realmente? No, yo creo que no saben. Pero mira, a mí me pasa que ya yo como psicopedagoga no voy a ser millonaria con esto, quizás no, pero me gusta mucho, me gusta demasiado. Yo de verdad disfruto lo que hago. Tiene sus cosas feas, obvio, porque estudiamos educación, pues esta cuestión es como el último eslabón, se ve así, pero debe ser el primero. Entonces Claro. no es tan bonito, no es tan bonito siempre, pero me gusta mucho. ¿Sabe qué, Caroline? Yo comparto algo con usted. Yo creo que uno no puede trabajar en algo en que uno no crea. Mm, ¿Ya? O sí. sea, es imposible. Si mi motivación hubiera sido otra cosa, así como el dinero, como mucha gente que lo hace por dinero y no por. Y es súper infeliz toda su vida, pero lo hace por plata. O sea, yo no sé, po. O sea, al final, ¿qué se construye con eso? O por otras motivaciones. Yo creo que uno tiene que trabajar siempre en lo que uno cree, ¿ya? Sí. Porque aparte el trabajo, uno trabaja toda la vida. Entonces, o gran parte de su vida uno está trabajando. Entonces, uno no puede llegar y con una cara de 3 metros llegar a trabajar porque lo tiene que hacer por cumplir. O sea, el trabajo de un docente es súper desafiante en ese sentido, no tan solo en la evaluación, sino que en todos los procesos que están involucrados. Porque nosotros estamos siempre en contra de la corriente. La sociedad va por un lado, nosotros vamos por otro lado, entonces somos como los extraños, digamos, que hablan casi un idioma distinto, ¿no? Y como usted dice, a lo mejor deberíamos ser mejor reconocidos, ¿no? Porque más que formar, o sea, más que formar un profesional o un técnico, formamos personas y somos referentes, siempre, Ujú. ¿ya? Pero bueno, este otro tema y también podríamos, en otro contexto, conversarlo, así como estaríamos todo un día conversando de esto, pero es cierto, es cierto.
Y ojo que tiene que ver mucho con la evaluación, ¿eh? Aunque uno no crea, nosotros siempre, o sea, en la vida estamos evaluando las cosas, siempre. Lo que estamos haciendo ahora es evaluar, digamos, las condiciones o el trabajo docente, o cómo nos vemos nosotros también, o hasta qué punto podríamos ser autocríticos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, pero voy a avanzar porque si no va a estar no sé hasta qué hora, digamos, hasta las 4 de la mañana hablando de este tipo de cosas y, bueno, en fin. Ya, vamos con las tendencias actuales ahora para poder terminar. ¿Ya? Esto me interesaba bastante porque en la actualidad no es que existan cambios de instrumentos de evaluación, lo dije al principio de la clase, no es que existan cambios de instrumentos de evaluación, sino que lo que existen, ¿ya? Son tendencias, corrientes, ¿ya? De evaluación. ¿Ya? Eso. ¿Qué es lo que ha surgido? Viendo los procesos, viendo las carencias, sobre todo las carencias y las necesidades que uno ve en los estudiantes, que no tiene que ver con lo cognitivo, se los dije la semana pasada. Mire, toda la información está en la red. Ya, si no tiene internet, toda la información está en una biblioteca. ¿Ya? Ya, pero por último, usted lo puede googlear y ahí está. El problema ya no pasa por una cuestión cognitiva de falta de información. El tema está en cómo preparamos socioemocionalmente a los estudiantes. Entonces, ¿qué tendencia evaluativa ha surgido en el último tiempo? Bueno, la evaluación cualitativa, la alternativa y la auténtica. ¿Ya? ¿Las conocen? Me imagino que sí. Creo que Caroline por ahí habló de la auténtica. No sé si fue Caroline, no me acuerdo quién fue. Pero las vamos a ver ahora. La evaluación cualitativa, ¿les suena, no? La evaluación que hacemos los docentes es principalmente cuantitativa, ¿cierto? Numérica. ¿Ya? La semana pasada, de hecho, hablábamos de por qué las evaluaciones no eran a partir de conceptos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? ¿Sí? Bueno, la evaluación cualitativa, bueno, todas las que están acá, ojo, bueno, aquí me salto algo. La cualitativa, la alternativa y auténtica, todas tienen relación con procesos. La diferencia es que la cualitativa todavía puede seguir siendo unidireccional, ¿ya? Todavía es muy clásica, muy tradicional. Sin embargo, sí abarca todo un proceso. Es absolutamente formativa. ¿Me explico? ¿Ya? Lo que se valora es la calidad de un proceso, no la cantidad, no la calificación o la medición de un proceso, sino que la calidad de un proceso. ¿Ya? La idea es que sea permanente, que exista retroalimentación, ¿ya? Puede ser más ágil, más inmediata, dependiendo de los instrumentos de evaluación que yo ocupe, ¿ya? Incluso podría hacer hasta una lista de cotejo con esto, ¿ya? No hay ningún problema, ¿ya? El docente está encargado de ser un gran observador de este proceso, no es protagonista, un observador, ¿ya? Para poder orientar el aprendizaje, ¿ya? Pero es de manera cualitativa, ¿ya? No cuantitativa, ¿ya? Y además, bueno, los parámetros verbales. ¿Cuáles son los parámetros verbales, por ejemplo? Que en la misma rúbrica que les mandé, ¿cuáles eran los parámetros verbales? Por ejemplo, si estaba excelente, si estaba bueno, regular, etcétera, ¿ya? Y puede incluir elementos valóricos, ¿por qué no? Como la responsabilidad, el compromiso. Es más, se hace más simple, se hace más fácil, ¿no? Porque acá, como uno evalúa con palabras, se hace más simple la emisión de un juicio, ¿ya? Y poder interpretarlo. ¿Se entiende la evaluación cualitativa? E insisto, independiente de el instrumento, ¿ya? Acá instrumentos, hay muchos, por las exposiciones orales, la lista de cotejo, los registros anecdóticos, las guías de observación, por ejemplo, se pueden ocupar desde la historia hasta una guía de laboratorio en química. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Ya. Vamos a la evaluación auténtica. La evaluación auténtica, sin duda, es una de las más, para mi gusto, las más integrales. ¿Ya? De todas las que de todas las que estamos hablando ahora, porque tiene un enfoque de evaluación súper concreto. Y partiendo porque es colaborativa. Aquí ya uno se sienta con el estudiante prácticamente a negociar su evaluación. ¿Ya?
Acá dice que requiere que los estudiantes demuestren construcción del significado a través de los desempeños, es colaborativa y necesita la interacción y apoyo de otros, en este caso de un docente en lo posible, ¿ya? Y visualiza a los estudiantes como aprendices activos, ¿no? Demuestra el progreso, también es formativa. Tiene que ser un proceso a lo largo del tiempo y valora el incremento del conocimiento y su aplicación, ¿ya? Considera conocimientos previos, por supuesto, ¿ya? Aquí hay unos parámetros que establece incluso la UNESCO, que tiene que ver con el aprender a ser, el aprender a conocer, a vivir juntos, ¿cierto? Y hacer, a hacer, ¿ya? Son cuatro tipos de aprendizaje: el ser, el vivir juntos, el conocer y el hacer, con H, ¿ya? La idea es que los estudiantes participen de esta evaluación, sean protagonistas y sobre todo sean responsables y conscientes del tipo de evaluación que están teniendo, ¿ya? Y esta evaluación auténtica, ojo, valora muchísimo el error, ¿ya? La idea es que del error se aprenda, no se juzgue, no se hunda al estudiante con juicios, ¿no? Que pudieran dañar su autoestima incluso, ¿ya? ¿Se entiende esto, no? Y uno puede utilizar los instrumentos que uno quiera. Son parámetros para poder evaluar, que consideran tanto procesos cognitivos como procesos personales, ¿ya? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Alguna duda? ¿No? La evaluación auténtica, mire los parámetros, ¿no? Tiene un sentido retador, ¿ya? Tiene resultados tangibles, ¿cierto? Tiene una transferencia de conocimientos que puede ser llevado a la práctica, porque en la medida que uno va aprendiendo, va agarrando confianza, ¿cierto? Y va, incluso puede ir avanzando mucho más. Hay procesos metacognitivos. ¿Por qué? Porque uno se responsable, el estudiante, también de sus procesos evaluativos. Tiene que tener un carácter formativo continuo. Es absolutamente formativo, o sea, no puede ser de otra manera. Tiene que existir retroalimentación, y eso tiene que ser constante, ¿ya? Ahora, insisto, los instrumentos de evaluación no tienen por qué ser de 10, 20 hojas, no, ¿ya? Pueden ser súper breves, pero que a usted le otorgue la mayor información posible del proceso cognitivo y del proceso personal de su estudiante. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Aquí los profesores tienen que ser lo suficientemente ingeniosos para diseñar un instrumento que no lo agote, obviamente, que no lo agobie laboralmente, ¿ya? Y que sea capaz de distinguir con una evaluación breve cómo va el proceso cognitivo de un estudiante y el proceso, digamos, personal. Puedo ir parámetro por parámetro y utilizando cualquier instrumento de evaluación, ¿ya? La evaluación alternativa, ¿les suena la alternativa? También es colaborativa, por si acaso. Genera trabajo participativo absolutamente entre el profesor y el estudiante. Nuevamente nos volcamos al proceso, ¿ya? Hay interacción, ¿cierto?, con los estudiantes. Es procesual, es integradora, ¿ya? Promueve aprendizaje significativo, autogestionado, además de colaborativo. Es formativa, por razones obvias, ¿cierto?, porque tiene como eje, ¿cierto?, el proceso, ¿ya? Los criterios de evaluación tienen que ser explícitos, tienen que ser públicos y negociados incluso con el estudiante, ¿ya? Fíjese que dice acá, la tendencia es recopilar evidencia de cómo los estudiantes lo procesan, ¿ya? Y completan tareas reales sobre un tema particular. Tiene la intención de motivar al alumno a tomar más responsabilidad de su propio aprendizaje, haciendo la evaluación parte integral de su experiencia de aprendizaje, incluyendo actividades que sean auténticas y originales, ¿ya? Y reconoce y estimula la habilidad del alumno para crear y aplicar una amplia gama de conocimiento en lugar de un simple desempeño basado en la memorización y desarrollo de habilidades básicas, ¿ya? La idea es que cuando uno evalúa un proceso, a mí no me interesa que el estudiante reproduzca contenido. Me explico, ¿cierto? No me interesa que el estudiante sea una especie de enciclopedia andante, ¿no? Más que entender, no sé, pues más que preguntar, por ejemplo, en historia, más que preguntar procesos históricos, me interesa el por qué se producen esos procesos históricos, qué lecciones se pueden sacar de un proceso histórico, ¿ya?
qué motiva a los grupos humanos a establecerse o a tener la vida que nosotros tenemos hoy por hoy. ¿Ya? O ¿Se sea, entiende eso? que se generen como conocimiento o aprendizaje nuevo, de acuerdo como a la Exacto. materia, una cosa así. Exacto. Sí, exacto, como o que sea, se cuestionen, sí, totalmente. exactamente, exactamente. Yo les quiero recordar algo. Me imagino que casi todos ustedes tuvieron filosofía, ¿no? La filosofía Sí, también es un medio, ¿ya? Es un medio importante para poder llegar al conocimiento. La filosofía no es explícitamente un contenido, sino que es un medio, ¿ya? Para llegar a un conocimiento verdadero y genuino. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿ya? La evaluación alternativa nos lleva justamente a esta evidencia de aprendizaje que es genuino. Miren acá, los principios de evaluación alternativa, y aquí hay ejemplos. Miren, reflejar la necesidad del mundo real al aumentar las habilidades de resolución de problemas y de construcción de significado. Ejemplo, la elaboración de un ensayo que ofrezca soluciones a un problema real. ¿Ya? Se puede hacer en matemáticas, se puede hacer en química, se puede hacer en historia, se puede hacer en lenguaje. ¿Ya? Otra, mostrar cómo las personas resuelven problemas, no solamente atender al producto final de una tarea, ya que el razonamiento determina la habilidad para transferir aprendizaje. Perdón. ¿Ya? Como ejemplo, una bitácora en la que el estudiante dé cuenta de los procedimientos usados para resolver los problemas enfrentados en su aprendizaje. Es decir, en la medida que me establecen un problema, por ejemplo, problemas matemáticos, en el proceso yo voy exponiendo y voy demostrando cómo soy capaz de resolver cierto problema. ¿Ya? No sé, pues me imagino en inglés, Teresita, cómo una persona puede ir hilando ciertas oraciones. ¿Ya? ya, Estoy pensando en su área. perfecto, ya. Una cosa así. ¿Ya? Ya, sí, 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 Otra, sí. otra puede ser reflejar los valores de la comunidad intelectual. Ejemplo, promover que los trabajos realizados por los estudiantes, ¿cierto?, se utilicen adecuadamente referencias de otros autores. Es súper importante considerar varios elementos y no solo uno, ¿ya? No es necesario tener una sola respuesta, ¿ya? Otra, no debe ser limitada a ejecución individual, ya que la vida requiere de la habilidad del trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Eso es un valor, el trabajo en equipo, ¿sabían eso, no? Hay gente que es negada al trabajo en equipo porque subestima al resto, ¿ya? Promover, dice, el trabajo colaborativo en toda su forma y velar porque ese proceso de colaboración sea efectivo. Aquí conviene valorar los procesos colaborativos y no tanto los resultados finales. Por ejemplo, no sé si les pasa, pero en matemática yo no creo que haya tanto trabajo colaborativo, No, como lo claro. que viví yo, pero podría haber sido colaborativo, po. Me habría Quizá, quizás ayudado en el aprendizaje, po. quizá hubiera Pero sido más siempre bien entretenido. individualizado, siempre, po. Entonces podría haber sido diferente. ¿Y por qué no, por ejemplo, en matemáticas, Teresita, no sé, establecer en una ecuación disertación, por ejemplo, exposición de cómo resolver y hacerlo de manera grupal? Claro, ¿Por qué no? podría haber sido, po. Sí, por Puede supuesto que ser, puede ser, po. claro. Claro que Así puede ser. aprendo y mucho mejor, pero no fue así en mi caso, con matemáticas. A Sin mí, en mi caso matemáticas. tampoco. Como que les faltó más didáctica. Les faltó más didáctica Sí, más sí, siempre didáctica de eran la muchas guías especialidad. y muchas cosas y al final no tenía mucho para Es mucha verdad. parte, sí. Bueno, qué más nos permite esta evaluación alternativa? Dice, permitir contar con más de una manera de hacer las cosas, ¿ya? Ya que las situaciones de la vida real raramente tienen una única alternativa correcta. ¿Ya? Por ejemplo, promover que el estudiante ofrezca diferentes propuestas y procedimientos cuando se plantean problemas de orden lógico-matemático. ¿Ya? Lo que hablábamos recién un poco, Teresita. Asimismo, permitir que expongan los diferentes procedimientos utilizados para alcanzar los resultados. Tal como lo planteamos recién. Requerir que las personas comprendan el todo, no solo las partes. Ejemplo, ofrecer estrategia de evaluación, principalmente al final del curso, con la que los estudiantes puedan aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje en una sola propuesta. ¿Ya? Yo creo que en la medida que uno hace partícipe a los estudiantes, les va generando un muy gran grado de confianza para poder Sí, seguir es que resolviendo. si se hace esto desde que son muy pequeños, después la ansiedad que genera de repente como estar enfrente así, de enfrente de sus compañeros, todo eso va disminuyendo. Porque, por ejemplo, no sé, en la universidad que uno tiene el sistema del colegio que no le hacen trabajar colaborativamente, que no te hacen exponer, que no te hacen pensar, ni no hay crítica, ni autoevaluación,
llegas a la universidad y te hacen hacer todo eso y también genera ansiedad en el estudiante. Claro. En querer hacer que pasa eso, es que- uno no lo va a hacer. Po. Estamos acostumbrados a una sociedad donde no dejamos ni siquiera hablar a los niños. Donde Claro, los entonces protagonistas somos los empecemos por ahí, adultos. pues sí, po. Partamos por ahí, claro. O Sí, sea, donde los es protagonistas súper somos los complejo, adultos, no sí. son los niños. Y debe ser todo lo contrario. Sí, El a mí me protagonista es pasa el con lo que estudiante. sale del equipo, yo me he dado cuenta, bueno, es que yo siempre pensando en la maternidad, cuando mi hija juega y se pone como a ver el teléfono, entonces yo le digo que hay que ordenar primero. Entonces me dice, ya, pero ayúdame. Y yo le tendía a decir como que no, que ella lo tenía que hacer porque ella lo desordenó. Pero cuando yo le pedía que ella me pasara algo, ella me decía, no, pues si tú puedes ir a buscarlo. Entonces yo me he dado cuenta, claro, como el discurso que le estoy dando es que ella lo tiene que hacer, cuando yo le pido algo, ella no me dice que yo lo haga. Pues. Entonces ahora lo que tendría a hacer con ella es cuando ella desordena algo o yo le pido algo, le digo que trabajemos en equipo, que somos un Claro, equipo. exacto. Las dos hacemos una cosa y cuando a veces yo estoy cansada y quiero que ella me ayude, ella me puede ayudar y viceversa. Claro. Entonces, porque ella me cuestiona mucho, porque como que yo la mando. Entonces ella no quiere. ¿Por qué? Si yo puedo hacerlo. Entonces está el cuestionamiento desde chiquitita. Entonces Claro. ahora le estoy diciendo que somos un equipo y que las dos tenemos que hacer esto. Pero a mí me pasa lo mismo con los míos, ¿ah? mi mamá me obliga. Bueno, a mí me pasa algo igual, pero he tenido que este establecimiento de la conciencia, este establecimiento de la conciencia tiene que ser de ida y vuelta, porque el mundo adulto Sí, tiene una visión muy totalmente. distinta y el niño tiene un pensamiento muy concreto. Ya, entonces, uno tiene que ser más que jefe líder también. O sea, yo, por ejemplo, yo no puedo mandar incluso desde una perspectiva de adulto hacia abajo, ¿no? O sea, si yo me pongo a ordenar con los míos, yo me pongo de rodillas ahí a ordenar y ojalá estar como a su estatura, Totalmente, sí. partiendo por eso. O sea, generar esos grados de equidad, ¿no? Ya, de equidad para lograr un objetivo, en el fondo. Pero eso es importante tanto en la vida cotidiana de uno como en el aula. Claro que sí. Totalmente. Claro que sí. Claro que sí. Oye, me voy a apurar porque ya se nos está pasando el tiempo. Y Jorge, te quería comentar algo así como por comentarte algo. ¿ya? Con los profesores anteriores que son desde las 7:15 hasta las 9:30, algo así, nos 9:15, tomábamos un ¿no? break. Yo no he Nos tomado tomamos. break. Tú no has tomado break, sí, No he y tomado los sábados break. también tomamos break. No sé si. O Es que quizá, ya no tienes. mira, por la hora. Yo creo que ya no. Gracias, Ya no nos Teresita, yo lo pasamos quería ya. decir. Gracias, Ya nos Teresita, yo lo pasamos quería ya. decir. No, pero no pero hacía falta el break. me tienen que decir Sí, eso. Porque yo no sé hasta sí, qué es que hora. bueno, se pasa el tiempo, pero generalmente toman un break como desde que era como de las 8 y 8:30. algo. Sí, ya Son como las 5 o 9. 10 Imagínense, minutos de break. ya son las 9. Mire, si quieren me apuro un poco. Ya, me apuro un poquito. Más lento. ¿Sí? No me apuro Sí, entonces. sí, porque es súper interesante lo que dice, entonces a veces cuando lo dicen un poco rápido, como que se pierde un poco. Sí, por favor, no tan rápido. Ya, ok. Es que yo veo la hora, por ejemplo, ya son las 9 y no hice break. O sea, ya les debo 15 minutos como de recreo, una cosa así. O Sí. sea, No, pero ya fue ya. me quedan Sí, pero, como, en el fondo me sí, quedan como pero, 10 minutos para terminar. pero son como 5 o 10 minutos solamente, Jorge, y si es como para pararse un ratito, tomar algo, pero no así que sea Miren, así como que nos vamos. hagamos algo. Les prometo que la próxima semana voy a respetar lo del break, ¿ya? Porque ahora ya no fue, porque son las 9 No. y deberíamos terminar ¿a qué hora? 9:30. 20, y No media. un cuarto. No, No pues 9 un y cuarto, cuarto. 15 No, minutos más. 9:20. 9:25 tengo yo. 9:25, sí, ¿Hasta qué 9:25. hora? Hasta al 9:25. Ya, y no les di el break. O sea, voy a hacer clase hasta las 9:15 y terminamos. O sea, en el fondo les devuelvo esos minutos de break. ¿Les parece? Entonces, Sí, Jorge, nos parece. entonces hagamos lo siguiente. O sea, voy a seguir avanzando y cuando ya se acerque la hora, como las 9:15, les digo lo que vamos a hacer mañana. ¿Ya? Ya, Y perfecto. si tenemos algo pendiente, podemos seguir la otra clase si no hay problema. No tengo por qué. Sí, porque tampoco... esto es como un tema muy, muy interesante. Po. Sí, pues sí, es que es súper Entonces, puntual. Lo cuando diría, tú vamos al hablas, grano. como que dan ganas como de opinar, entonces ahí es No, como pero me tienen complejo, que, sí. pero si pueden opinar, por favor, si yo no quiero hacer un monólogo ni mucho menos, yo sé que soy súper bueno para hablar, pero si la hora se me pasa, ustedes por favor deténganme, si voy acelerado, por favor, díganme, profe, por Ya, favor, súper ya. para un poco, con toda la confianza del mundo.
ya no hay problema. Yo sé que ahora ya se nos pasó la hora, estamos todos cansados, pero el tema es súper interesante, se lo tengo súper claro. Muy, muy claro. ¿Ya? Ya. ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir otra cosa más? No hay problema. No hay problema. No hay ningún problema. Ya, sigamos entonces. Sigamos con los criterios entonces de la evaluación auténtica. ¿Les parece? Ujú. Yo espero, yo de verdad espero, yo sé que hablo mucho y tengo mucho contenido, pero espero que de verdad le esté sirviendo esta unidad de evaluación. Ya, porque evaluar yo siento que no es tarea fácil para ninguna de las áreas de las que estamos acá. Y encima, estas tendencias actuales, en el fondo, nos invitan a mejorar la calidad de la educación totalmente, la calidad de la formación de lo que nosotros estamos haciendo, pero es difícil. Yo sé que es difícil, pero podemos simplificar, podemos condensar esto, ¿ya? Porque si no tendríamos un alto cuestiones que revisar y nunca terminaríamos, ¿ya? Nunca terminaríamos, lo tengo súper claro, ¿ya? Bueno, y finalmente estamos estamos en vista, ¿cierto?, a toda esta evaluación orientada al aprendizaje, lo que un poquito decía Gladys, pero ¿cuál es el punto con el aprendizaje? Que esta evaluación orientada al aprendizaje, que promueve, que se centra en el proceso, ya que establece estrategias de evaluación, se centran más en el proceso cognitivo. Ya, ese es el único pero que tengo. Igual que la evaluación cualitativa, se centran más en el proceso cognitivo, más que no son tan integrales, ¿cierto?, como la evaluación auténtica en la alternativa, que son más amplias, ¿ya? Y ahí tenemos que diseñar estrategias de manera que no nos agobiemos de trabajo, los profesores no nos podemos agobiar, nos agobiamos igual. Miren lo que me pasó recién, o sea, ya son las 9, me quedan pocos minutos y siento que todavía me falta mucho por hablar, y ustedes me tienen que detener, o sea, están obligadas a detenerme porque si no, hablo toda la noche, ¿ya? Y eso pasa, ¿ya? Eso tiende a pasar, ¿ya? Pero esto, fíjese que la orientación orientada al aprendizaje todavía tiene la evaluación sumativa ahí como referente, ¿ya? Miren, para respirar un poquito, miren lo que les tengo acá. A propósito, esto es como una gran, no sé si conclusión de media clase o de final de clase, pero no sé si han visto alguna vez esa imagen. ¿La han visto, no? ¿Qué les Sí, creo que parece? sí. Dice el profesor para que la evaluación sea justa. ¿Cuándo hablamos de Ok. justicia, no? ¿Cuándo hablamos de justicia, honestamente? Dice, todos tenemos que realizar la misma prueba, subir ese árbol. No todos pueden. Obviamente no todos van a poder. Hay hasta un pez en una pecera, ¿cómo va a subir el árbol el pez? ¿Ya? ¿Cuándo una evaluación es justa a todo esto? Qué difícil la pregunta. No ¿Cuándo una sé, evaluación es justa? yo creo que cuando se ajusta a los distintos tipos de aprendizaje, o abarca la mayoría de distintos de aprendizaje, Eso a los es que muy más puede bueno. nomás, po. ¿Y podemos hacer esa consideración o no? Si todos los profesores hiciéramos esa consideración en las evaluaciones, ¿sería distinto o no? Sí, difícil. Por ejemplo, un cuarto básico, no, yo le había dicho a mis compañeros, yo hice una evaluación, tenía que evaluar a todos. En una semana evaluar a todos los cursos de primero, o sea, de kinder, de pre-kinder hasta sexto. Y fue complejo porque en cuarto básico había una niña que yo pasaba y no hacía nada. Tenía que poner sus datos, lo que le gustaba, lo que no le gustaba, la edad que tenía, todo eso en un cuadradito, una parte de la prueba, y ponía el nombre del compañero. Entonces decía, pero ¿cómo? Estará copiando, pero no. Claro, después viene la niña, la no sé qué era psicóloga o algo, y me dice que ella ya en cuarto básico no sabe escribir, no sabe leer, perdón, no sabe leer. Entonces yo le Terrible. digo, pero a mí nunca me informaron eso, sino cómo la evalúo, po. Así que al final ella se la llevó y le dije, no, llévate la prueba tú con ella, y ahí le expliqué los puntos y lo que pueda, Claro, porque ¿qué claro. más vaya a hacer? No podía modificarla tanto en último momento. Entonces imagínense cuarto básico sin saber leer, no sé cómo le aprende, no sé qué tipo de Está modificaciones le súper hacen, pero complicado. Súper súper, complicado. súper.
Al Bueno. final después ella feliz la entregó y todo eso, pero al final la evalué igual, pero obviamente tuvo que buscar otros tipos de método o información para responderla. Porque hay que ver las capitales de los países, al final tuvo que buscar su información en otro lado, qué sé yo. Oye, una pregunta, disculpen lo filosófico, ¿no? Pero ¿la justicia nos tiene que llevar a la igualdad o a la equidad? Yo creo que la equidad. La equidad. Ya, Yo también pienso que a la equidad. a la equidad. Exacto. Esa es Totalmente, la sí. respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Miren, yo se los planteo de la siguiente manera. La igualdad es un plano inicial, es como una pista es como una pista atlética, ¿no? ¿Ya? O es como, miren, piensen en nuestra realidad social nomás en Chile, po. ¿Ya? El marco legal nos dice que todos podemos nacer, ¿ya? Y todos partimos con un mismo numerito, ¿cierto? Pero por la vida todos corremos de la misma manera, en la carrera de la vida, Somos obviamente no, diferentes. porque hay gente que va a tener zapatillas, ¿cierto? Con zapatillas con clavos y otros que van a andar descalzos, ¿cierto? Y la vida no va a ser la misma. Sí, De ahí pero también nos juzgan, pues, nos juzgan de forma diferente también. Pero por supuesto, por supuesto. Porque Entonces, quieren ahí, que alcancemos ciertas cosas, cierta edad o cierta cosa y no somos capaces y nos juzgan. Pues. o sea, si nosotros miramos la equidad en un sentido de justicia, no porque una evaluación sea única, significa que sea justa para todos, tal como refleja la imagen, ¿no? Claro. O sea, la equidad en el fondo es poder, en el fondo todos tenemos un punto de partida, pero no todos llegamos a una meta. ¿Se entiende, no? La equidad es en lo posible que todos lleguemos a una meta. Lo mismo con la evaluación. ¿Ya? La evaluación, en el fondo, nos tiene que llevar, digamos, a una meta. ¿Se entiende? O sea, todos tenemos derecho a este aprendizaje, ¿no? Todos tenemos este derecho, ¿no? Más que mal, y se los digo así como modo muy de reflexión, la justicia es una sensación de satisfacción personal. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Cuando uno vive momentos justos, hay un grado de satisfacción emocional. Y cuando uno vive momentos injustos, ¿cómo uno se siente? Es horrible. ¿Ya? Lo mismo acá con la evaluación. Centrémonos en esto. ¿Ya? La evaluación tiene que ser un momento de justicia, ¿no? Tiene que darnos esa satisfacción, ¿no? De poder decir, yo logré un objetivo planteado por un docente, logré un objetivo planteado por un contenido específico. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque el grado de frustración es muy grande. Lo mismo pasa con la justicia. Cuando uno vive momentos justos, uno tiene un grado de satisfacción pleno, se siente muy bien. Cuando uno vive momentos injustos, que son realmente injustos, uno siente una sensación de amargura, de impotencia súper grande. ¿Ya? La evaluación debería ser una prueba, un test, ¿no? Realmente igual. No se trata del punto de partida, sino que se trata de el objetivo alcanzado, el objetivo logrado. Me explico, ¿cierto? Ahí vamos a la equidad. ¿Se entiende o no? Entonces, claro, el profesor aquí en esta imagen jura que la evaluación es justa porque es igual para todos. Y para él eso es justo, ¿no? Es una condición igualitaria, pero no es una condición equitativa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está clarito esto, cierto? Bueno, avancemos en estos minutitos que nos van quedando con esta tercera parte, esta relación con el objetivo de aprendizaje y la planificación. Algo hablábamos, y Angélica algo nos mencionaba, ¿cierto? De los estilos de aprendizaje, ¿ya? Dice que evidentemente la evaluación está vinculada con la planificación. Eso es un hecho, ¿ya? Aquí vamos a cuestiones más técnicas y vamos a ir terminando. ¿Ya? Planificar y evaluar son dos procesos que se complementan mutuamente en una permanente interacción. Lógicamente tiene que existir coherencia incluso entre esta entrega de contenido y lo que uno evalúa. Eso está súper claro. Todos los aspectos de una planificación deben estar vinculados con el proceso evaluativo, ¿ya? Como el que usted quiera, pero tiene que estar vinculado, ¿ya? No se puede salir de esos márgenes, ¿ya? Dice que la evaluación debe tener continuidad a lo largo del proceso para permitir que las actualizaciones de los datos realimenten la práctica y la flexibilidad para adecuarse a la complejidad particular de cada situación. Es decir,
cada docente tiene que remitirse al universo que tiene, a las necesidades, ¿cierto? Y a cuánto más puede avanzar o cuánto no, en realidad, ¿ya? Y creo que finalmente vamos a esta emisión del juicio, ¿ya? Y difusión de los resultados. No hemos hablado de la retroalimentación, que es muy, muy importante. ¿Qué es la retroalimentación? Bueno, estas opiniones, juicios fundados, ¿cierto?, sobre el proceso de aprendizaje, ¿ya? Con los aciertos, errores, fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes. ¿Sirve la retroalimentación? ¿Qué creen ustedes? Siempre tiene que estar la retroalimentación. Y ojalá al principio de la clase con los contenidos que se vieron la clase anterior. Ya se considera como la oportunidad para recoger evidencias sobre el aprendizaje de los estudiantes. Uno puede verificar cuánto a uno le tomaron atención, cuánto grado de aprendizaje logró con el estudiante. Eso es fundamental, ¿ya? Y uno lo puede hacer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los diagnósticos? De que no era necesario a lo mejor hacer una prueba, sino que simplemente una simple conversación, un simple debate inicial, y uno inmediatamente puede tomar esta temperatura de cuánto sí y cuánto no aprendieron. Para que una retroalimentación sea efectiva y promueva el aprendizaje es necesario responder las siguientes preguntas. ¿Dónde debe llegar el estudiante? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo se está desempeñando el estudiante? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo debe seguir? ¿Cómo debe ser a continuación? Porque, por ejemplo, si en una retroalimentación yo del 100% de lo que hablé en la clase pasada encuentro que llegaron al 60%, yo estoy obligado a retomar desde ese 60%. Yo no puedo hacer como que, es como estos profesores que dicen, ya, si están desordenados, yo voy a seguir con mi clase, si pescaron bien y si lo bien también. O sea, eso no tiene nada que ver, y muchos profesores lo hacen, ¿ah? Y eso no tiene nada que ver con un proceso de aprendizaje, digamos, correcto y prudente, menos sutil, ¿ya? Eso se da igual, Jorge. Se da, bastante. pero ¿cuántos profesores yo le he escuchado Se eso? da mucha frustración, por ejemplo, en un colegio X también, o sea, me llamaba mucho la atención todos los alumnos, estamos hablando de ya de segundo ciclo hacia arriba, con teléfono en clase, y tú haciendo la clase, y los niños así, y tú pasando al lado, y ellos ni ahí, viendo video, Claro. con audífonos, y tú, pero oye, pero qué... ¿Por qué? Y estaban tan acostumbrados a eso, a que el profesor realmente pasara la materia, como que ya se aburrieron ya del tema del teléfono, entonces al final... ¿Dónde está el aprendizaje? Muy poquitos realmente los que realmente quieren o tienen como esa motivación, prestan atención y se involucran en el juego y todo eso, pero la mayoría no. Claro. Es difícil, es difícil. El celular puede ser un elemento de ayuda como un elemento de distracción ya, pero Sí, terrible, terrible. sí. Sí, es verdad. Es verdad. Yo creo que ahí hay que aplicar conciencia, hay que tener conversaciones un poquito más profundas, hay que buscar el apoyo de los padres y apoderados. Porque el prohibir ya es imposible, pero no sé, o sea, ya nada, ni siquiera un nervio de que te esté viendo que tú estés ahí, no, nada, o sea, pasó a Sí, segundo, no. tú pasaste a segundo plano, o sea. Claro. No, y ahí hay temas que son complicados porque son cosas que vienen de la casa también. O sea, Claro, hay mucho, o sea, uno ahí ve que tanto permiso, ¿cierto? Que tanta sí, licencia po. entregan los padres también Sí, con los... y ¿Por qué? todo. Porque muchos padres dicen, oh, que los chicos que son desordenados, que aquí, que allá, y resulta que mejor que jueguen con el celular y así no molestan, obviamente. Entonces, Claro, el mismo tema de la pandemia, por tanto tiempo en la casa no sí, sabían qué hacer, estaban claro, con el teléfono. claro, claro que Sí, sí. es Es que un tema, es es un tema, complejo, es súper complejo. complejo. Sí, no, sí, es súper complejo. Y en una retroalimentación uno se podría dar cuenta que de ese 100% a lo mejor estoy siendo optimista con el 60%. Optimista. En un aula, digamos, normal. ¿Ya? Dice que la evaluación debe ser continua del proceso, no solo el final, como la sumativa, ¿cierto? Para ver cómo este proceso avanza y mejorarlo si es necesario. ¿Ya? La evaluación debe ser diferenciada dentro de lo posible. ¿Ya? Por eso están estas redes de apoyo, ¿cierto? Con la educadora diferenciales, con estos programas como el PIE, ¿cierto? Asumiendo además varias formas para comprender los distintos tipos y ritmos de aprendizaje. Obviamente en este universo de estudiantes que nosotros tenemos, no todos van a aprender como nosotros queramos que realmente aprendan. ¿Ya? Dentro de la evaluación no es solamente importante constatar lo que se sabe, sino que es clave para mejorar el proceso, constatar lo que no se sabe y el por qué.
¿Ya? Eso es fundamental. O sea, yo me tengo que atajar, tal como propone la evaluación auténtica, desde el error. ¿Ya? El error me sirve. ¿Ya? El error me sirve para mejorar y para ver en cuánto tengo que avanzar y profundizar. ¿Ya? Y siempre contextualizada en un sentido bastante amplio. ¿Ya? Dice además que debería combinar elementos cualitativos y cuantitativos, observables y no observables. ¿Ya? Está bien, la tendencia actual puede ser la evaluación cualitativa, pero la calificación tampoco la podemos dejar de lado. Ya podemos complementarlo, absolutamente. Y siempre tiene que estar la retroalimentación. ¿Ya? La retroalimentación, mire, una evaluación no necesariamente tiene que tener una nota, tiene que tener un juicio. También nos sirve a nosotros. La retroalimentación es una evaluación para nosotros. Es una especie de evaluación que nos sirve a nosotros para tomar el nivel, ¿cierto? Y este termómetro para de nuestros estudiantes. ¿Ya? Rescatar lo que está correcto también, pero también tener en claro las debilidades, ¿cierto? Y las carencias que tienen nuestros estudiantes. ¿Ya? Bueno, acá hay algunos consejos para retroalimentar, pero por la hora, ¿cierto? Se los voy a dejar, bueno, esto se los voy a mandar igual, ¿ya? Estos son consejos para la retroalimentación que están muy buenos, se los recomiendo ver, ¿ya? Pero quiero llegar finalmente a lo que vamos a hacer, ¿ya? A la actividad evaluativa del día de mañana. Ya, y con esto terminamos porque para no ser injusto con el tema de la hora y todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? Vamos a hacer lo siguiente. Cada uno va a presentar frente al curso una planificación académica dentro de una especialidad, dentro de su especialidad, ¿cierto? Van a presentar un proceso evaluativo, ¿ya? Dentro de una planificación, a lo mejor que ustedes ya tengan, digamos, creada, ¿ya? Pero tienen que tomar en cuenta, tomar en consideración a las nuevas tendencias en evaluación. Ojalá generar una evaluación auténtica, tener los criterios de la evaluación auténtica o de una alternativa, ¿cierto? Y para ello, ¿qué van a presentar el día de mañana? Bueno, una planificación, una planificación de una unidad académica de su área, ¿cierto? Los tiempos que estiman que está dentro de la planificación, el tipo de evaluación, ¿ya? Y un instrumento de evaluación. ¿Ya? Eso se presenta mañana. Muchas de estas cosas yo sé que ustedes las tienen, ¿ya? Probablemente la modificación está en cuanto a la tendencia de la evaluación actual, ¿ya? Es darle una forma más bien actual. Eso es. Esto, la gran mayoría yo sé que lo tienen. Pueden tener planificaciones con los tiempos, pueden tener una unidad, yo sé que eso lo pueden tener. El tema es transformarlo, ¿cierto?, a un tipo de evaluación alternativa o cualitativa, ¿ya? O auténtica, etcétera. Es decir, entregarle un molde un poco más, más general, ¿ya? Pero también puntual respecto de este proceso cognitivo y personal del estudiante. O sea, es decir, tratar de establecer parámetros más bien integrales en este proceso. Y quiero ver cómo lo realizan, ¿no? A partir de esta unidad. Tiene que ser formativa, obviamente. No puede ser sumativa. Tiene que ser formativa. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, pero Jorge nos va a dar tiempo mañana para hacerlo, ¿no? Miren, eso es lo que quiero que coordinemos mañana. Mañana nosotros, yo puedo estar acompañándolas. Mire, nos vamos a conectar a las 9, igual que la semana pasada, ya para que puedan dormir un poquito más, ya, y descansar un poquito más. ¿Les parece si partimos con las presentaciones desde las 11 de la mañana? Unos 5 minutos por cada una y terminamos. Sí, Trabajamos sí. de 9 a 11 y a las 11 exponemos. ¿Les parece? Yo voy a estar conectado igualmente por si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Ya? Jorge, es decir, contigo vamos a tener 2 notas, ¿cierto? Sí, Contigo. yo Sí. pretendo tener solamente 2 notas. ¿Por qué? Porque con los demás, quiero hablar con Andrés para ver cómo... porque con cómo los demás profesores hemos tenido solo una. solo una. Ah, ya, perfecto. Sí, por Ya. si acaso. Ya, ok. Yo creo que lo que pasa es que esta unidad tiene 5 semanas. Y antes ustedes habían tenido 1, 2 o 3. Y en la última 4. Esta es muy extensa. Esta tiene 5 semanas. ¿Ya? Yo voy a evaluar solamente 2. La de la semana pasada y esta. Nada más. Y con Andrés, una sola. Porque no nos va a dar para más. Y si es que podemos hacerlo. Por el tema del proyecto final y por las notas que hay que tenerlas ya pronto. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas hasta acá? Esta va a ser la última conmigo, no se preocupen. ¿Dudas y consultas hasta acá? Nos juntamos mañana a las 9. De 9 a 11 trabajamos. Yo voy a quedar acá en línea, qué sé yo, atento a cualquier duda.
Y a las 11 cada una expone no más allá de 5 minutos. ¿Les parece? Sí. ¿Ya? Oye, Trabajo una del día- pregunta. Pregunta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Porque Sí, pues, habla, claro. ahí en ella debe presentar planificación, me imagino que la planificación de la evaluación. De la Unidad unidad. académica, ¿a qué te refieres? De la ¿Es unidad. la unidad didáctica? La unidad didáctica, la unidad académica. ya. Exacto. Ah, ya. Eso. Ah, Exactamente. planificación de la unidad, de la De unidad una unidad, académica. de una unidad propia del subsector, ¿no? Ah, perfecto, ya. ¿De una unidad en general o una clase, una unidad completa? Una unidad completa, claro. Por ejemplo, en inglés podría ser, a ver, yo en el kinder quiero enseñar los colores y eso podría ser una unidad completa. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer a lo largo de un proceso? Voy a tener 3 semanas para esta unidad, qué sé yo, Ya. y lo voy a hacer de esta manera en la Y la semana voy a uno. evaluar así como de esta forma. Exactamente. Tú dijiste evaluación formativa solamente, Sí, no, no, no formativa. sumativa. Formativa porque las tendencias actuales se inclinan a lo formativo, a la evaluación de procesos. Ya, perfecto. ¿Ya? Eso. ¿Está claro, cierto? Sí. Yo Sí, mañana sí, igual yo les creo les voy a compartir nuevamente, voy a dejar abierto esto y podemos seguir, obviamente, comentando y hablando. ¿Ya? Oye, les pido 1000 disculpas si no les di el recreo, pero traté de terminar antes, ¿ya? En compensación, ¿ya? Te perdonamos, Jorge. Te perdonamos por hoy día. Por hoy día nomás. Mañana igual Pero tiene que mañana- haber recreo. Mañana más relajado, ¿ven? Partimos a las 9 en vez de las 8:30. Ay, La semana pasada también les di esa media hora más para dormir y para tomar desayuno. Ya, una por otra. No puedo ser tan... Chao, buenas noches. Ya. Nos vemos mañana Chao, entonces. sueño. Ya, mañana a las chao. 9 nos vemos. Chao, Ya. que estén bien. Que descansen, ¿ah? Ya, cuídense. Chau, chau. Chao. Chau, chau.